Bueno, el búnker número 15, ni más ni menos, volvimos, gente, volvimos Polaco, volvimos Campa, contentos después de este periplo que nos tuvimos ahí como un mes y pico que no pudimos, por unas cuestiones personales, cada tanto surgen, porque cada uno tiene su No, y vida. hubo también, tuvimos un problema importante con el último programa del Milan, Ah, con los videos, con el copyright para subirlos, no me rechazó Hay una todo. persecución a veteranos. nah, no vamos a hacer una teoría conspirativa. No, ¿Somos no tan se importantes que conspirativa. internet nos quiere bajar? Nah, Hay pero reuniones de hay, grandes poderosos. hay, qué sé yo, del Milan o de selección. no, pero tenés también. videos que son de FIFA Sí, muy y celoso no el se tema. puede, no se puede subir. Claro, para ellos es dinero todo esto. Y nosotros verdad. lo hacemos por amor al arte y a veces nos da bronca porque vos tenés una colección enorme de polaco y a veces no se puede lucir por eso. Claro, hay cosas que no Entonces se pueden como poner. que se Es la tuvo- dictadura de internet. Para que la gente entienda lo que significa subir un video es subirlo, que se rechace, determinar a ver qué parte está la que rechaza, taparla, volver a poner, a veces se vuelve a rechazar, entonces capaz que nos retrasamos en poner los videos en YouTube. Es un, Es un laburito extra. un laburito importante que verdaderamente me hizo enojar bastante. Sí. El Capaz polaco, que no se enoja. qué raro que se enoje el polaco, no puede ser. Es que no te dan ganas de seguir, no te dan ganas de seguir. Porque, Pero ¿viste? uno le da para Pero adelante. hay que seguir, polaco. Aunque, Le da para aunque adelante tengamos que porque- hablar las 2 horas, hay que seguir. Pero ¿sabes qué? A veces nos reconvertimos porque a lo mejor vamos a dar más importancia al ámbito local que a lo mejor internacional. Claro, va a haber menos, se supone que va a haber Ay. menos celo acá con lo Claro, local. por Ay. ejemplo, ves yo acá, no puse el Milan campeón del 69. Para evitar. Claro, para evitar Para ese problema. evitar, Y sí. para evitar ese problema, porque seguramente es un video de FIFA. Claro. Tal cual, tal cual. Pero no, nos adelantamos porque hoy el gran tema es el año 69. Sí. Porque es una vuelta de tuerca a partir de lo que vos vas diciendo, de lo que son los videos y demás, para poder toda la carne en el asador respecto a todo lo que pasó en el Nacional 69, en el Metro 69, en la Copa Argentina, a nivel selección. Pero bueno, no nos adelantemos, más allá de semblantear un poco lo que es de qué temas vamos a tratar, pero hagamos la introducción que hicimos siempre. O sea, que hablamos de que el búnker no es ni más ni menos que esa amalgama de lo que es la política, el deporte, especialmente el fútbol, la sociedad, La cultura. la cultura, La tribuna. La tribuna, no se olvidemos de la tribuna también. Que hoy van a salir un par de cositas seguramente a partir de tu conocimiento específico de Chacarita. Y bueno, hay una frase que vos la inventaste que viene a cuento de lo que significa el búnker. Que acá la mística anda en pantufla el búnker. Pero Se siente ¿por qué? cómodo. Claro, se siente cómodo, como si estuviera en casa. Está en casa. El fútbol, todas estas cuestiones que están alrededor se sientan muy cómodos. Pero bueno, nosotros siempre damos inicio a todo esto con una suerte de semblanteo, un contexto histórico, un contexto Un popurrí para... de varias cosas. Claro, un popurrí. Hoy va a ser más popurrí que nunca. ¿Por qué? Porque tampoco nos vamos a adentrar en cada caso porque es una locura. El 69 Claro. fue un año momento de espectacular. crisis, Sí, sí. bueno para un montón de cosas, pero complejo para otras. Sí, vamos a hablar del cordobazo. Así hay un montón de cuestiones. Pero bueno, vamos a hacer un recuento, por ejemplo, en enero. En enero del 69, lo que, por ejemplo, asumió como presidente de Estados Unidos Richard Nixon, que es una persona muy conocida, pero no por lo que pasó en el 69, sino ya en la década del 70, cuando se da el famoso Watergate, que es una crisis muy grande, que es un paradigma a nivel político, que esta cuestión de las escuchas ilegales, El espionaje. claro, el espionaje, el carpetazo, porque él era del Partido Republicano y ellos antes de la elección en el 72 lo que hacían era carpetear a los demócratas con todo ese tipo de grabaciones y cosas, chantajes. Y a producto de una investigación de un grupo de periodistas saltó todo esto y tuvo que renunciar. Fue el primer presidente de Estados Unidos que renunció. Claro, más la crisis petrolera del 73. Claro, Todo en su eso presidencia. se dio todo un contexto muy importante. Después, el tema, ya nos vamos a Medio Oriente con la OLP, la Organización de Liberación de Palestina, que asume, digamos, su conducción Yasser Arafat, que no sé si lo recuerdan. Sí. Sí, Que personaje era importantísimo. con ese pañuelo, obviamente palestino, su barba, fue emblemático en su momento. Sí, había llegado a un acuerdo con Rubín de Israel, que matan. Claro, porque Para- vos por la fíjate, paz, llegó se había a la llegado paz a en la- Medio la Oriente, paz en Medio Oriente, que claro, hoy porque parece después imposible. hubo otra tendencia palestina más virulenta. Y del otro lado también. Y el otro lado también, entonces No, lo que es se había imposible. logrado la paz se dejó de lograr. Después a nivel musical, porque también vamos a echar el tema, como También. hablamos de cultura, hablamos de lo que es los Beatles en ese momento,
Ustedes no sé si recuerdan que hay un famoso recital que hacen en una azotea de... No sé si era un bar, parece el bar de Moe, de los Simpsons. Parece el bar de ¿viste? Hay en los Simpsons recrean con los borbotones. Sí, Recrean a los espectacular. Beatles, bueno, con esto que era el concierto en vivo en la azotea de Apple Road. No, perdón, de Apple, No, de Apple Road es la calle. claro. Y el álbum se llama Abbey Road, por eso la confusión mía. El álbum se llama, y es el último concierto, porque después ya John Lennon se casa con Yoko Ono en Gibraltar, ya emprende su carrera solista. Graba el tema Give Peace a Change. Claro. Sí, Se hace medio hipón, Lennon. Sí, ya se Ya va lo para era, otro pero lado. se va Ya para el era. otro lado. Ya era Pero hipón. disuelve el grupo más grande de la Después- historia, uno de los dos, para Sí. que no traiga Sí. reproche del lado Stone, que Sí. acá en Argentina es Tiene importante. muchísimo peso. Y a nivel fútbol también. Sí. A nivel fútbol tiene más peso los Stones que Sí, los claramente. Beatles. Yo no vi una bandera. Pasa que Beatles. siguieron y el otro terminó ese Claro, seguro. Pero marcaron una época. Sí. Después algo muy importante, que estamos en el ámbito de la Guerra Fría, que yo si no hubiese estudiado para este programa, no lo hubiese sabido, que es el hecho que Rumania, que estaba dentro del bloque soviético, se negó que las fuerzas del Pacto de Varsovia, que el Pacto de Varsovia como si fuera la OTAN. La OTAN, pero del lado Europeo. No, del lado de la URSS. Del lado comunista. Del Claro, lado comunista. del este. Claro, del lado del este, Sí. el lado comunista. No permitió, o sea, preservó su soberanía. Porque siempre hay como siempre se decía, no, porque Yugoslavia era la única rebelde dentro del contexto, digamos, comunista, pero no, parece que Rumania también. Sí. Yo la verdad que no lo tenía en cuenta para nada. Después, en el mismo febrero, se da Estudiantes se convierte en campeón intercontinental, ¿puede ser? En el 69. Sí, que corresponde al 68. No, fue en Parece que se octubre. jugó- Fue en octubre. No, jugó con el Milan, aparentemente. Si no me equivoco. Igual lo vamos a corroborar eso, No, no, porque pero lo tengo pierde. anotado acá. Estudiantes Sí, campeones. pierde con el Milan. El 78 en octubre, con gol de Verón padre en Manchester. Ah, bueno, Sí. entonces no sé, esto no sé qué habrá pasado, que se me pasó. No, en febrero. Después, el 23 de febrero, comienza el Metropolitano. O sea, al mismo tiempo que todos estos quilombos, está el torneo local. Exacto. Y al mismo tiempo, vos fíjate, el 23 de febrero se inicia el Metropolitano, pero el 5 de febrero se inicia la Copa Argentina. O sea que al mismo tiempo que se está desarrollando el campeonato Sí. local, se da la Copa Argentina, como ahora. Pero es su primera edición. La primera de la historia. La primera historia que no tuvo ni repercusión, no iba público, cancha era un vacía, desastre, no. como que no tuvo su vivencia, y además que fue la primera que se pudo completar, porque ya la del 70 no se completó. No se No, quedó en la completó. final se Vélez San completó. Lorenzo sin jugar. Claro. Nosotros no teníamos No, tradición. y es más, juegan el primer partido. Claro. Claro. Juegan un partido en cancha de Atlanta, terminan 2-2. Quedó inconclusa y nosotros teníamos tradición de Copa. De Y Copas no porque se nacionales. cortó. Se cortó El la década del profesionalismo no anduvo y ya en la década del 20 también solo quedaba la competencia. Había perdido peso Sí, incluso en la época amateur. Claro, como que no teníamos la tradición. competencia era importante. Recién en el 2011 volví con todo, y a mí es una competición que me encanta. Sí, lo mejor que hizo el AFA del último tiempo es la Copa Argentina. Porque la Del verdad que a mí, 2012 hoy. yo te digo la verdad, nos cuesta un montonazo nosotros como hincha independiente, la verdad la Copa Argentina la vemos y parece que se nos complica la vida y es verdad. Pero la verdad que como No, pero competición es es una Copa hermosa. muy buena. A mí me encanta, qué sé yo, ¿no? Un partido juega con la Ferrere, un partido con o alguien de, no sé, de un club que jamás Sí, para ellos Atena convierte- de Río Cuarto. ¿no? Claro. No lo conocía ni yo veraneando en Córdoba. Así que- Y bueno, entonces es importante ese tipo, para nivel fútbol, recrear eso. Desde el 2011 se transformó en una tradición del fútbol argentino. Y eso es Sí, importante. 2012 la primera. Después, bueno, esta es una cuestión técnica que, no sé si se acuerdan del avión Concorde, este que parece un ave. Sí. Bueno, su sí. primer vuelo se da en marzo del 69. Después Estados Unidos, Sí. cuando no, bombardea Camboya, siempre ahí en el ámbito de Tailandia, de Vietnam, De de todo Vietnam. eso. Pues seguía la guerra de Vietnam hasta el 75, sigue, así que estamos Sí, hablando. siguió. Bueno, habíamos dicho, bueno, en marzo se casan John Lennon y Yoko Ono en Gibraltar. Después, en abril, 300 estudiantes estadounidenses toman Harvard en protesta por la guerra de Vietnam. Ya estaba el antecedente del mayo francés en el 78. Sí. Hay una oleada. Hay pruebas atómicas en Nevada. Y después acá en el ámbito local, sobre todo las cosas ya, pero ya pasando a abril, perdón, a mayo se da el cordobazo. Pero el cordobazo no se da solo, porque acá también se da el rosariazo, Sí. que se da antes, que mucha bola no se da, el cordobazo como sí, pero y también se da una otra cuestión en Corrientes.
¿Por qué? Porque había una crisis muy importante a nivel económico y a nivel político. Porque Argentina estaba en un ámbito de lo que era el Dictatorial gobierno de Onganía. Autodenominada Revolución Argentina de Onganía. Claro, pero vos fíjate que toda esa lucha obrera que se dio en ese momento, tanto como en Corrientes, como en Rosario, como en Córdoba, dio lugar a que en el año 70 se haya como un autogolpe interno de los militares que lo sacan a Onganía. Sí, de hecho dice que tardó en reaccionar el ejército en Córdoba porque Levington quiso sacarlo a Onganía. Y como interna. De hecho quedó Levington como presidente, así Exacto. que algo hubo también. Pero lo que pasa es que también fue tan grave lo de Córdoba, que estamos en el barrio, uno de los barrios Alberdi, después Sí, otro... mucho inquilinato, muchos estudiantes. Hay como 3 o 4 barrios de Córdoba que después... Córdoba era un polo industrial importante de las automotrices. Claro, entonces, automotriz es terrible. La FIA lo conozco siempre. Y era muy obrero en ese momento. Uno lo ve raro, porque ahora Córdoba parecería como si la parte obrera se lo olvidaron. No sé qué pasó. No, sí. En todo esa lo época era contrario. importantísimo. Lo desnaturalizaron, la verdad, los cordobeses lo desnaturalizaron. Y tuvo que intervenir el ejército. Vos fíjate, semejante quilombo. Sí. Hay imágenes terribles de lo que fue el cordobazo. La verdad Sí, que muy bien fue coordinado por distintos sectores. Por Sí. Tosco. Siempre o sea, es una crítica, porque siempre se nombra primero a Tosco. Y a López no se lo nombra. Ya, que es López peronista. clave. Siempre como la parte trotskista, sí, está bien, ellos también tuvieron, pero el otro Pero hubo lado- acuerdo entre los tres, con Sí, Esmata sí, y con sí. un ortodoxo peronista, o sea, los Claro. tres sectores. Y Coordinado bueno, con los estudiantes, todo. Sí, fue porque a nivel obrero y a nivel estudiante se coordinó todo Había muy muy bien. buena, por eso también se pudo hacer. Y además también se puso en la práctica, barricada. capaz que es un poco de romanticismo de calle o de lucha La barricada. obrera, las barricadas y el tema de las bolitas que se le tiraban a los caballos. Ah, sí. Que yo me cago de risa. No, porque y la hay imágenes policía de fue esas cosas. desalojada y fue Sí. tomada la No, ciudad, de hecho es una tuvo realidad. que intervenir el ejército, si no, no podían controlar el tema. Bueno, estamos viendo... Bueno, en el ámbito de Mayo, al mismo tiempo, mientras se produce el Cordobazo y toda esta historia, Estudiantes se consagra campeón de la Libertadores. Claro, le ganan las dos En finales mayo. nacional. Sí. Y al mismo tiempo, Milan le gana al Ajax 4-1 en Madrid, en el Bernabéu. Sí. Viste que vos decís que el partido no lo podemos Claro. observar. Ya el Haya de Cruyff y Rino Michel, que empezó en el 75. Claro. Todos creen que empezó en el 70. Sí, bueno. El 70 brilló, pero empezó en el 75. Claro, empezó ahí. Igual era un pibito, Cruyff. Era un Sí, niño, sí, Sí, pero son sí. esos mismos jugadores y la misma idea de fútbol. Ese día dice que aprendieron porque bueno, el Milan le tapó con Nereo Rocco, le hizo un catenacho y Claro. le costó. Y ellos después aprendieron cómo, a raíz de ese partido, cómo doblegarlo. Pasa que hasta ese momento, es un comentario que yo conozco a través de España, el Ajax los cargaban, ¿viste? Porque el Ajax en España era una marca de jabón líquido, un jabón en polvo, no sé qué. Entonces le decía ¿quiénes son ustedes? ¿A quién le ganaron? ¿Viste? Y después se transformó en terrible revolución. Sí, el fútbol andino era importante, empieza en los No, 70. Ahí empieza a pisar. Seamos sinceros, no existían los holandeses. No, para nada. Y la verdad que a partir de ese explotaron y generaron una, No, sí, una tres finales del gigante. mundo, dos... Gigante. semifinales. Igual No, pero o sea, lo comienza el Ajax y ahí paralelamente en el 74 la selección. Claro. Sí, y también Pero sale- comienza el Ajax primero. pasa que son todos los jugadores del Ajax y el técnico Claro. del Ajax. Está bien, La igualmente siempre se olvida del título del Feyenoord, que es el título del 70. Del selección. 70. Sí, que le gana la final a Estudiantes. Sí, Claro, sí, está siempre tapado se olvida porque no fue un de ciclo que- tan grande como Está bien, a mí me cae mejor el Feyenoord. Sí, fue primera parte del Feyenoord. Sí, O a sea, mí la me primera gusta Copa el de Europa que Feyenoord, qué sé entra yo, no sé. a Holanda. Es más, creo que un día me voy a comprar una camiseta del Feyenoord, para hacer la contra, porque el Ajax no me cae bien. Así queda claro. Está bien, nos ganó la final del 72, no lo creo. Sí, a nosotros nos ganaron y nos bailaron allá en Sí. Holanda, nos bailaron. Sí, Por nada eso que a mí te digo la refrescar. verdad, cuando me hablan del Inter y cuando me hablan del Ajax, loco, nos cagaron. Y el Atlético de Madrid, son Y el todos los que Atlético- lo odian a la abogada. Ya, no quiero, Lo loco. tiene ¿por qué? anotado en la lista negra. No te ¿Por qué? saca Si más. no me gusta, no sacaron No, unas está bien. copas. Bueno, estamos hablando de, pasamos a julio. En julio se produce la llegada de la luna. Viste que, qué sé yo, para nosotros como hincha independiente tiene sus bemoles porque a un dirigente que se llamaba Rodríguez se le ocurrió, dice, bueno, están con este proyecto, los Yankees, ¿por qué no intervenimos y le mandamos unas camisetas? Los carnets de un socio. un proto-marketing que se dio en esa época y fue efectivo, no es joda, ¿eh? Porque después se llegó a la luna el 21 de junio, no, perdón, el 21 de julio, y los muchachos, los astronautas, fueron con un banderín. Sí. No es joda. Sí, hasta No es carnet joda. de socio. Sí, Sí. después se les llegó carnet de socio y todo, y después vinieron a la Argentina y fueron a la sede independiente a agradecer ese gesto. Parece una boludez, No, pero a hoy, nivel hoy- marketing... hoy sería, ¿sabes lo que sería? Igual hay otra cosa que también yo tampoco lo sabía. Hubo un intento de la URSS el día 13
de llegar a la Luna y no pudo, falló la operación. Yo no tenía ni idea de eso. Y esa el alunizaje. En la Guerra Fría, claro. El alunizaje estuvo el día 13, estuvieron a punto de llegar. No sé qué pasó a nivel técnico, que no se les permitió. Si no hubiesen llegado primero, era como una guerra. Claro. Una guerra no hubiese tenido el mismo impacto. de llegar, claro. No, hubiese tenido impacto en el ámbito soviético. Y después se da también ese mismo julio, que vos habías comentado en la previa, la guerra del fútbol. ¿Te acordás? Entre El Salvador y Honduras. Es verdad. Que es un día capaz que le tengo que dedicar un tema especial porque es Hay un libro, yo tengo un libro, se llama La guerra en el fútbol. Verdaderamente es de un polaco el libro que él relata cuando estuvo en países africanos, en guerras en África, qué sé yo, pero uno de los capítulos habla sobre la guerra del 1969 de El Salvador con Honduras. Pasó de todo. Y en ese julio Chaca le gana 4-1 a River en Racing, ¿no? El 6 de julio. Claro. Y sale campeón del Metropolitano. Y después también se da el tema, claro, el 6 de julio termina el Metro, es el 6 de julio, claro, sí, en la cancha de Racing. Después lo vamos a ver en detalle, acá es un semblanteo así para que vincular todos estos hechos, todas estas cuestiones, lo de parte deportiva y la parte política, económica y demás. Y después también se da la Copa Argentina, porque el 25 de julio Boca sale campeón de la Copa Argentina. Sí. Pero sin contra Atlanta. Contra Atlanta, sí, sin pena. Chacarita y Atlanta disputando torneos. Claro, el tema... Perdiendo 1-0. Claro, porque y eso le 3-1. Porque había una competición, había como una recopa, porque vos clasificabas, el que salía campeón de la Copa Argentina clasificaba como una recopa sudamericana. Sí, incipiente, que la descubrí hace pocos años. Claro, y pero Boca se niega a ir y va a Atlanta. No es que se niega a ir, es que el tema es que si vos clasificabas para el Nacional por la Libertadores, no ibas a esa Copa. Por eso fue Atlanta. Y la que se comienza a jugar también ese año es la Supercopa. La Supercopa, pero... De los campeones intercontinentales. Claro, sí, pero tuvo muy poco andamiaje, tuvo poco tiempo. No, estuvo en el 69, ¿no? Pero por eso, son cosas que a veces... la recopa yo ni la sabía, que se jugó en Bolivia, esta recopa. ¿No? Claro, porque no tiene importancia. Cuando recién empiezan las cosas, no tienen la importancia que tienen después en el desarrollo. Claro. Pasó lo mismo con la Supercopa. La Supercopa de Racing. Creo que la festejaron. Como la ganaron ellos, después la queríamos ganar nosotros. Sí, y al otro año llega Boca con Independiente. Claro. Sí, nosotros la queríamos ganar porque nosotros cantábamos mire qué locura, mire que inventaron otra copa porque Independiente todas las ganó. Sí. No sé si te acordás. Por eso nosotros queríamos ganar, pero no tenía la importancia que después tuvo la Supercopa después en los 90. Claro. Después se transformó más importante porque al transcurrir, después cuando haces el listadito, todo lo que vos quieras, sí, qué importante. Pero en ese momento no había tanta trascendencia. Eso pasa con todos los títulos. Claro, es así, es normal. Después tenemos, en agosto, se da el Festival de Woodstock. Es un festival muy masivo en Nueva York, donde grandes bandas tocan, que también hay que nombrarlo, el tema ese. Después se dan también disturbios en Irlanda del Norte. En ese momento se dan estos disturbios entre, digamos, los unionistas, los que querían permanecer dentro del Reino Unido, y los republicanos irlandeses. Y que se da una masacre en ese momento que es muy conocida, que es... Domingo Sangriento. Yo creo que sí, que es Domingo Sangriento. Que es la famosa canción de YouTube. Claro. Que está buena y me encanta. Esa etapa de YouTube, ya que hablamos un poco de música y todo eso, esa etapa de YouTube me encanta. Porque es más rockera. Después se transforma en otra cosa, pero igual es bien válida. Sí. Ahí estuvo combatiendo nuestro amigo Irlanda. Claro. Con 2 años. Fue enviado allá. Y después, en ese mismo momento, se da el desastre. En agosto se da el desastre de la selección argentina, que después la vamos a desarrollar. Que no podemos clasificar al México 70. Sí. El 2-2 en la cancha. Después, en septiembre, se da la revolución de Gaddafi. Gaddafi, ¿se acuerdan de Gaddafi? Sí. Que asciende a ser presidente de Libia. Que Libia siempre tenía un quilombo, porque... Siempre, imagínense en Libia lo que se transformó esta disputa entre católicos, musulmanes. Claro, se hablaba siempre de la libanización. O sea, cuando hay un país que está muy dividido, ¿se acuerdan que se transformó como si fuera la mostaza? Sí, un latiguillo. Claro, un latiguillo, sí. Un latiguillo, como si fuera la marca se transformó en realidad. Después vamos a ver, bueno, en octubre lo que decías vos, lo de Estudiantes Milan. Sí. Después en noviembre chocan un submarino norteamericano y uno de la URSS. Una catástrofe importante que no es tan conocida. Sí, no lo conocía. En el medio de la Choque Guerra de Fría. gigantes. Después se produce la primera transmisión en color en el Reino Unido.
La primera televisión color se dio en el Reino Unido en el año 69, en el noviembre de 69. O sea, el 66, sin embargo, aparecen imágenes en color mundial. ¿Cómo será? Y lo que pasa o las tenía muy poca. A nivel, serían imágenes de película. Claro, pues, sí. No de televisión, de transmisión televisiva. Claro, exacto. Después también en noviembre de 69 Pelé llega a los 1000 goles. Con el Vasco de Gama. Está el partido. Mirá vos qué grande. Ahí le contaba lo de Metegol también. Y después en diciembre, que tiene que ver, cuando en el último programa que hablamos del Milan, hay un atentado en Piazza Fontana, que es en Milán, en Italia, que se da en el marco también de la Guerra Fría, porque es un atentado que hace como la ultraderecha, aparentemente, pero indilgándosela a la izquierda, porque el Partido Comunista Italiano era fuertísimo, ¿no? Entonces hay un ámbito que se llama la guerra de tensiones, como para echarle la culpa a la izquierda, hicieron un atentado, y ahí se crean las Brigadas Rojas. O sea que en Italia fue un quilombo. Un día tenemos que también hablar de Italia. A mí por lo menos es fuertísimo, es el que más afiliado. Me encanta. Sí, en Europa era el partido político más importante de Europa. El eurocomunismo italiano era impresionante. Entonces como que había una tensión muy grande ahí. Entonces la ultraderecha se hacía valer. Hay que informarle al piberío que no nació con el Livorno. Claro. Y bueno, y al mismo tiempo que se da todo esto, el 14 de diciembre se da el campeonato de Boca, que se da en la cancha de River, y bueno, después lo vamos a desarrollar. Autotitulada la final del siglo por algunos medios. Aunque no era una final, pero ahora que si River ganaba... No fue el último final. partido. Claro, técnicamente no, pero ahora que si River ganaba, forzaba un desempate. Es el mismo caso de Newell's con Central. Claro. Sí. Entonces, si vos das la vuelta a la cancha de tu rival y tu rival podía impedirlo, obviamente... Sí, además estaba ahí expectante también. O sea, vos cuando que le podés caer el campeonato... Claro, pero aparte jugaba por... Tanto Central como River jugaban por la de ellos. O sea, y de hecho, si no ellos... por arruinar el campeonato. Ellos después River tuvo que hacer un desempate con San Lorenzo para poder participar para Libertadores. Claro. Tenían los mismos puntos. 70. Claro, Sí. para el 70. O sea que si ellos hubiesen ganado, ya hubiesen clasificado directamente a la Libertadores. Claro, y Y forzaba a le cagaban el campeonato de Boca. No, y Sí. forzaba un desempate por ser un campeón. desempate. Claro, sí. Que llevaba la además, racha de 12 años. Sí, sí. Bueno, este es el contexto. Esto para que la gente se dé cuenta cuando hablamos de la campaña de Chaca y de Boca. Todo este quilombo se daba a nivel argentino y se daba a nivel internacional. Sí. Una perlita de Chaca y Dale. Boca en la Copa Argentina en los cuartos se cruzan. Y como Chaca le había ganado a River, Boca le hace pasillo. El pasillo. Boca lo elimina. O sea, los dos campeones se cruzaban en cuarto de Copa Argentina. ¿Sabés qué? Ahí tenemos una foto del pasillo. Creo que dentro de la foto que creo bajamos. Que está en el video. ¿Tenés un video también? Me parece. Bueno, igual creo que hay una foto que dice pasillo, dice Chaca, dice pasillo Boca, algo así. Pues yo lo rescaté porque era una cosa Sí, de pintoresca. color. No sé si la podemos rescatar. Yo creo que sí. Y no, después cuando Sí, Chaca. yo creo. Si no, la tenemos ahí después cuando hablemos de Chaca. Pero ya que salió el tema, porque es importante, son símbolos. Sí, aparte justo los dos campeones Porque- cruzándose. Y después como que Boca le devuelve el favor a Chaca ganándole la final con Atlanta. O sea, los dos hicieron favores con los rivales. Está bien, pero hay como prácticas, cosas que, por ejemplo, en el 60 hacían lo del pasillo. Yo creo que antes no y después tampoco. Porque Claro. todos pensamos que el pasillo era como algo medio europeo. Sí. Porque nosotros en los 70 no se usaba, en los 80, en los 90. El fútbol que nos criamos 80 No, y no, antes pero igual tampoco. eso nacía, o sea, en el momento. Sí, no no es lo que- podés obligar, claro. no es como que- quiso hacer Tapia con... Claro. Creo que en el texto no, dice no es- pasillo. Ahí está el plantel de Chaca. Pero creo que dice, es una foto en blanco y negro, como un recorte de diario. Esto del gráfico. Bueno, hacemos un semblanteo. Sí, eso ya es el campeonato. Eso ya es el campeonato del coso. Del Pero igual Betis. después lo buscamos, ¿no? Quédate tranquilo con la foto, no hay problema. Ahora, más o menos dejamos a salvo el, primer tema bloque. del primer bloque de Del lo que contexto es de el contexto. 1979. Así que, si querés, vamos a la primera tanda.
Bueno, ya estamos preparados como para hacer el bloque 1. El 2. No, perdón, el 2. Ya pasó el Porque 2. el contexto, el 1 es el contexto, el bloque 2, para dar lugar a meternos directamente en la campaña Chacarita. En el primer semestre se da el Metropolitano. Sí. Un metropolitano, perdón, que se da con unas condiciones especiales, porque es un metropolitano que se da por zonas. Sí, igual que el 78. No, el 68 me parece que no. Me parece que juega también. A ver, yo te digo. Después juegan una final estudiantes. No, 68 sin zonas. Sin zona, pero sin zona. Bueno, lo que pasa es que se hacen después como un playoff, no sé qué. Claro, Es otra historia. Porque no fue por puntos. Pero no fue sin zonas. El primero por puntos es el 70 que dan Independiente. Claro, pero el tema es. Si tienen que jugar, San Lorenzo termina jugando con Estudiantes, que Estudiantes había salido, creo que sexto, séptimo. Y San Lorenzo primero, y igual tuvo que jugar un playoff en el 68. Pero claro, empieza ganando 1-0. El tema, ya en la década del 60, con el tema de Valentín Suárez y todo eso, como había una crisis en el fútbol argentino, se implementan diferentes formatos. Que Ramírez, que es una de las fuentes que tenemos, se queja porque él quiere tener el fútbol de la década del 30, del 40, y no se quiere mover la nostalgia siempre fue un mal en todas las. Claro, porque a veces había que, capaz que al principio no funciona, lo hemos hablado cuando tuvimos el programa del Nacional, esas modificaciones, a veces no funciona, pero después se produjo unos campeonatos buenísimos. Después, no, porque hay 36 participantes, que es una barbaridad. No, pero les permitía federalizar el fútbol. Se trató de federalizar, porque vos fíjate que se le daba más importancia al Nacional que al Metropolitano. Siendo que el Metropolitano es más importante. Bueno, pero ¿por qué? Porque se quería dar importancia. Vos fíjate que Chaca no clasifica a la Libertadores por eso. Claro. Porque se le quería dar más importancia al Nacional. Sí, Independiente le pasa lo mismo en el 70. Y bueno, pero era así, son las reglas del juego. El problema es que las tengamos antes del inicio del campeonato. Sí, no que después, que se cambie. como pasó en los últimos tiempos, que nosotros... Faltando 3 fechas te lo cambian la bocha. Claro. Ese es el problema. Pero nosotros tenemos 2 zonas. En la zona A, que va a estar Chacarita y Boca, que son los grandes animadores de este campeonato. Y Chacarita le gana 1-0 a Boca. Y saben que hay una cuestión que también hay que decirla. San Lorenzo había hecho un campañón en el 68, por ejemplo. Sin embargo, en este Metropolitano le fue para el carajo. Sí. Los matadores fue ese año. Sí, fue ese año. Pese a todo, brasileño. ¿Y sabés qué se dio también? Que pese a eso, San Lorenzo le ganó 2 partidos a Chacarita. Sí. Si no lo hubiese visto, no lo sabía, no me enteraba. Sí, yo lo sabía. Sí. En San pero Martín. Pero jugó... El segundo hay que aclarar, hay un contexto especial. Chacarita ya estaba clasificado y los jugadores de San Lorenzo le decían, y eso me lo contó Ángel Marco, que lo iban a romper, entonces tuvo que levantar la pierna. Porque necesitaba los puntos para el Nacional. Claro, porque eso también hay gente que decirle que uno tenía que tener una determinada cantidad de puntos para... que eran 13, claro. 13, creo que hasta el puesto 13 clasificabas al Nacional. O sea, por eso la idea era más importante el Nacional que el Metropolitano. Esa es la idea. Después que los equipos terminaban siendo mejor el Metropolitano que lo de y aparte el Nacional es otra historia. Sí, bueno, pero se quería cambiar. Claro. Se quería cambiar. Sí. Esa era la idea. El hincha le da más importancia. De acá pero bueno, era muy difícil que los 5 grandes queden afuera de esa clasificación. Claro. Bueno, pues casi le pasa y ese día ganó. Bueno, pero San Lorenzo tuvo que ganar ese partido para poder clasificar. Si no lo clasificaba, queda afuera. Y es una de las cosas que se queja Ramírez. Como los grandes equipos pueden quedar afuera. Bueno, son las reglas del juego. Si el equipo grande no es como Independiente ahora, no clasifica, lamentablemente es por motu nuestro. Claro. Pues somos un desastre a nivel dirigencial o cómo manejamos las cosas. ¿Qué, tenemos que proteger a los grandes? No, a los grandes no hay que protegerlos. A los grandes se les tienen que bancar solo. Para mí es así. Y sí. Pero parecería que porque bueno, va menos gente a la cancha y bueno, que se pongan las pilas y los dirigentes se pongan las pilas para solucionar las cosas. Pero bueno, en este ámbito también tenemos que Estudiantes estaba más abocado a la parte internacional. Sí. Ahí le vamos a decir que... Pensé que es una copa de 4 partidos corta, la de Estudiantes, ese año. A diferencia de la del 68 que está de 16 bien. Partidos. Dale, para mí, si tengan 25 partidos, porque a veces acumulás partidos. No, pero digo que no le llevó mucho tiempo, o sea, por él le fue mal. Yo lo que tengo para justificar, digamos, porque 79 y 70 Estudiantes no hace una buena campaña, el mismo Subeldía decía que no tenía el equipo del 67-68. Bueno, pero también convengamos que dio para proteger la cabeza de la Intercontinental, la cabeza de la Libertadores. Sí. Tenés 2 cosas grosas. Entonces como que a veces no podés con todo. Más en esa época, a veces se desligaba. Parejo igual el campeonato. Se desligaba. Después, no hubo grandes transferencias al inicio de este campeonato. Por ejemplo, yo tengo anotado que un tal Aguirre de Newell's, que fue la venta más importante, que fue a Racing por 35 millones de pesos. Que fue la venta más grande. No es un tipo conocido. No, yo porque lo dije Ramírez.
que se pagó con dinero y jugadores. Viste que algunas campañas, algunos campeonatos hicieron grandes transferencias y todo. En este caso fue eso. Y después un gran jugador a Racing pasó, que fue el Machado da Silva, que fue un 9 de la San El único año que juega Machado da Silva en un Racing. cuadrazo, ¿eh? Sí, La verdad que Figura, todo según los figura jugadores de terrible. Chaca, Sí. imparable. No le sirvió para tres carajos a Racing, pero Pero fue el animador, peleó, Sí, peleó sí, el los dos torneo casos. y los jugadores de Chaca te dicen que era el mejor de los 4 que después en River se fueron Hermindo Onega, Matos, terminó una época, Hermindo Onega, Matosas, Cubilla, Gatti y Carrizo. Sí, hay una Se fue un limpieza. montón, una limpieza terrible. Gatti va a Gimnasia. Sí, bueno, Claro, Gatti va de la final Gimnasia. de River la juega Pipo Ferreira para River, por ejemplo. Bueno, hay muchos independientes, porque está Ferreiro Claro. y López, el Sí, zurdo López. El zurdo López. Claro. Y Guzmán, que Y Guzmán, claro, la defensa era prácticamente independiente, era Sí. la de River. fue un Chaca versus Rojo y River. Es más, en un gol, el tercer gol que le mete Marcos, Marcos, doble caño. Bueno, claro, por eso. Lo eluda él, lo eluda el arquero, y cuando define el rato se lo mete de caño que iba cerrando en el área. Después lo vamos a ver el video seguramente. Boca, bueno, en Boca la gran revelación, el técnico es Di Stéfano. Di Stéfano. Que se da de una manera extraña. ¿Pero por qué se da de una manera extraña? Porque Alberto J. Armando, que es el presidente de Boca, porque uno dice, el Consejo del Fútbol. El Consejo del Fútbol ya existía en ese momento. Y lo había traído, No le decían consejo del mate. claro, Bueno, había y el traído asado. a Di Stéfano como asesor de J. Armando. El técnico era de Amico. No sé si se acuerdan de Amico, ¿te acuerdas de Amico? Sí. El técnico, Sí. bueno, el técnico de Boca. Pero después cuando vino Di Stéfano como se sintió medio tocado, ¿viste? Porque D'Amico tenía una formación más de preparador físico. Llegó a la oportunidad de ser el entrenador de Boca, pero con Di Stéfano ahí como que no le encontraron la vuelta y termina renunciando y asume Di Stéfano, ¿no? Y ahí empieza una verdadera revolución, que después la veremos en la segunda parte, en el bloque 3, porque ahora vamos a seguir con Chaca, pero hablamos más o menos. Después en Independiente contratamos a Tardío de Colón, Maglioni vino de Chaco. Maglioni. Vos fíjate, de Chaco, vienen así un Pero jugador. venía de Sarmiento Resistencia, pero él era santafesino. Claro. Porque Pero todos está- creen que sí. él era chaqueño porque estaba jugando. Pero venía del fútbol chaqueño. Sí, Garisto había venido de Uruguay. sí, Luis. Nosotros traemos jugadores así Random. random y después resultaron muy bien. Después viene Chiche Sosa. A mí la foto Sí, de acá yo digo lo en la único, formación sí. de Chiche Sosa. Que venía en préstamo de Argentino Junior. Sí, histórico Sí. del Argentino Junior. Después San Lorenzo no hizo ninguna contratación, Vélez tampoco. ¿Saben quién estaba en Atlanta? A ver si tienen cierta memoria, a ver quién pudo, alguien independiente muy trascendente de las copas, que terminó jugando en Atlanta. En el 69. Y Atlanta llega a la final con Boca de la Copa. Sí. Eh, Es un jugador que No, no era no muy recuerdo. alto, pero iba para adelante. A ver si con esos datos lo podemos ayudar. El petizo Mura. Sí. Mura. El Pitizo Mura jugando en Atlanta. Yo no sabía. Si no investigaba para este campeonato, no No, sabía. es un dato que Encima no. vi una foto y digo, che, está Mura acá. ¿Qué hace Mura en Porque quedó Atlanta? como que después Mura se va a Colombia. Claro, como a mí me ganaba, quedó o sea, el eso. paso a Atlanta no se No, yo tampoco mirá, no lo yo tenía. pensaba que había ido a Colombia, Y bueno, Rafo también va a Atlanta, el Toro. de Racing. Y después Carnevali, Claro. de Central, Que va a después- Atlanta. Claro, que después termina. Se arma un Después buen va a equipo. Chacarita. Claro, después va a Chacarita, pero se arma un buen equipo. Atlanta tenía Bueno, por su eso llegó a la plantel. final, sí, son los Sí, mejores. sí, Bueno. pierde 3-1 con Boca el primer partido y gana 1-0. Yo tengo imágenes del 1-0. Claro, Bueno. ya había ganado la Copa Sucia en el 58, es un De- momento bueno. Claro, sí, es el mejor momento de la historia de Atlanta. Creo que otro Coincidió no con el tuvo. de Chaca, los dos, Claro, muy sí. bien. Después Chaca contrata a Punturero, que venía de Newell's, Sí, Sí. determinante. a Abel Pérez de Boca y Orife de Estudiantes. Orife también metió goles Sí. importantes. Sí, Orife importante. Mm. Después Platense, hay alguien conocido, no sé si lo tienen, a un tal Bulla, Sí. que marcó época a nivel goleador, Sí. Sí. que había venido de Banfield, pero ya era de Platense antes, que había préstamo a Banfield y después volvió. Después, bueno, de Gimnasia, como decías vos, Gatti, Cívica. Sí. Después contrató a Diegues de Independiente. ¿Te acuerdas de Diegues de Independiente? Que había jugado en Temperley también. ¿Diegues te suena? Diegues. Claro. Sí. Y apellido. Y después Onís, que había venido de Almagro. Se armó Gimnasia ahí con un equipito ¿Qué importante. Onís? Onís, Delio Onís. Delio. No, Delio. había otro. Bueno, después más o menos estamos armando. Ahora sí, yo creo que vamos a poder pasar a los videos, Bueno, Polaco. Identificar los videos que vos tengas y tratar de sacar... vamos a arrancar por el metro. Tenemos de varios
de varios clubes. Bueno, vos elegí. Primero tratá de elegir de Chaca. Vamos Que a no pasar. sean las finales ni todo eso. Que no sean las finales ni las Claro, semifinales. alguien que tengas algo en el medio. Bueno, vamos al 1, por favor. Es un poquitito que se ve un gol de Frasoldati en Rosario para Soldati, Chacarita. defensor goleador ¿En qué espectacular, cancha después es? Así pasó averiguamos. Cancha de Rosario. En cancha de Rosario. Está bien. Así. A ver si fuera la primera rueda. Es la muy segunda. raro porque el Tano Frasoldati no era de hacer muchos goles. Pero se mandaba bien al ataque. O sea, Y se le complicaba a Chaca con Central, ¿eh? Sí, No era igual lo tan fácil. tiene más 3, ¿eh? Lo Sí. tiene de hijo. Bueno, pero te digo, en este, Chaca en este Central y Huracán lo campeonato. tiene de hijo. En este campeonato. Sí, la vuelta la perdió, pero también... ¿Esto qué es? ¿En cancha Chaca o en cancha Central esto? cancha central. No, Ah, eso está no, bien. no, Entonces no. es la segunda rueda. Porque yo lo tengo anotado acá. Tiene que ser la segunda rueda. Este equipo Chaca hay que dar un Gimnasia, contexto. Chaca. Se salva en el 67 en cancha de atrás. Bueno, sí, eso es importante. Porque... Este es lo único que hay de Chaca hasta la semifinal. Claro. Lo único. Sí, no hay No hay mucho nada material. más. Lamentablemente no hay mucho material. No. Quiero buscar este Chaca Central y no lo encuentro. Para ver las formaciones. Claro. Pues yo me anoté todas las formaciones. Te decía, bueno, que el equipo se empieza a formar, se salva el descenso del 67 en el último partido con Atlanta. Iba perdiendo 2-0 y lo gana 3-2. Y ahí llega alguien que es clave para Chacarita, que se habla más de ese técnico que de los dos que ganaron el 69, que es Argentino Geronazo. Claro, eso es muy y dice importante. basta lo de que últimos puestos, porque venía saliendo último Chaca. Claro, lo que Peleando decís abajo. es muy importante porque ¿sabes qué? ¿A quién lo escuché diciendo eso? A Marcos. Marcos dice que, buenísimo, todo el mundo habla del 69, que es el título, que obviamente es la más trascendencia, pero habla como de un proceso. Claro, que se inicia ahí. Un proceso que se inicia ahí, como decís vos, porque estamos hablando que Chacarita estaba en la cancha de Atlanta perdiendo 2-0 en el primer tiempo, terminó el primer tiempo, estaban 2-0 y se iban al descenso. Sí, te mandaba Atlanta. Y lo mandaba a Atlanta. Y después lo remonta en el segundo tiempo, gana 3-2. Y gracias a eso se salva y después empieza el campeonato Ahí empieza 68 la historia del campeón. con otra actitud de hacer puntos, clasificar al Nacional, con otra mentalidad, no de defensiva. Claro. Una mentalidad de superarse. Geronazo dice eso, basta el último punto y ya en el 68 Chacarita está en el primer tercio, que era no le pasaba de Mario Rodríguez a hoy en el 62, que sale quinto. Claro. Porque ahí hizo un momento muy bueno y después viene un bache, 64, 63, 64, 65, 66. Que ahí capaz que hubiese dado lugar capaz que a otro descenso, pero como no hubo descenso, y Claro. todo eso, capaz que ahí se equilibró. Sí, que estudiante un también buen quedó tema. último, Algunos Racing estudiantes también, también. unos cuantos. Sí, unos cuantos quedaban ahí pedaleando en el aire. Pero es verdad que desde antes del torneo se sabía que no bajaba. De hecho, Newell hubiese vuelto también a bajar en el 64. Pero Y bueno. pero ¿sabes lo que dice Marcos también? Que el mejor equipo es del 71. Sí, en Chacarita se dice eso. Justo 70 y antes, 71. claro, justo antes de que él se vaya al Nantes, Sí. ¿no? Sí, Él porque se va al Nantes reforzó con los Vargas, claro. 3 puestos que entre comillas eran flojos, que era Pierre Redondo Gómez, Bueno, 4, pero esos Abel son- Pérez y el arquero. Bueno, yo tengo porque en muchos cuadros te nombran románticamente Sí. equipos que dicen haber sido mejores que los campeones. O sea, Es verdad. te dicen que Huracán del 76 fue mejor que el del 73. Que el Boca de Domínguez del 73, del 74 Fue mejor que el de Lorenzo. fue mejor que el de Lorenzo, pero no salió Sí, o Independiente de los 50 mejor Sí, que la viste, Codrilla. entonces eso es medio... Bueno, pero acá tiene una explicación. Se incorporaron Fuseneco de estudiante, Buzo el número 2, Carnevali. Todos los refuerzos son mejores que lo que reemplazaron. Entonces, bueno, hay una cierta explicación. Jugó lindo, pasa que se topó con Boca y perdió el Nacional 2-0. Y en el 71 iba puntero y el equipo se desarma después de la Gamper. Se va Marcos, se va Vargas, se va... Sí. Va, de hecho ya estaba Después ganarle al vendido. acá, jugar al El Bayern estando Agamber, vendido. claro, estaba vendido y pide permiso para poder jugar. Claro. Porque no se quería perder ese partido y enfrentarse a Beckenbauer, enfrentarse a grandes jugadores Claro. que no se lo podía Y perder. la primera rueda Chaca lo pelea con Vélez y Vélez lo deja con 8 y le gana 1-0, un partido turbio en línea. Después Bueno. hizo justicia en la última y Independiente le saca el torneo. Bueno, pude encontrar, viste que después de todo este material que tenemos, para algo hice estos dibujitos. El tema que este partido que vos mostrabas acá con Sí. el video es el Central 2, Chaca 1. Por eso te decía que Central le complica. Sí, porque también necesitaba los puntos para clasificar. Los goles del Central los metió Grigol y Messiano. Y el gol de Chaca cuando no Marcos. Claro, que con esos dos partidos Chaca termina segundo cuando punteó toda la zona. Cada vez de la Chacarita fecha le ganó número 1-0, 20. gol de Marco. Es la fecha número 20. Claro, el final. El arquero, bueno, vamos a hacer la formación típica. Petrocelli en el arco, Gómez de 4, Pérez de 2, Vargas de 6, Frasoldati de 3, Vargas y Frasolati figuras. Puntorero de 8,
¿Sabes qué? Ahí te Acá- paro. Vargas y Frasoldati eran de inferiores de Racing. No tenían Sí. lugar el equipo de José y vienen a Chaca y la descosen. Mirá Sí. lo que es que en un momento un equipo tiene tanta. A Racing después, en todos los 70 le hubiese encantado tener 2 jugadores así, pero ahí tenía Sí. abundancia con Basile, Sí, Perfumo. sí, sí, bueno. sí. Medía 1,65 m, pesaba 60 kilos, era un flancito Sí, pero- el Tanito, pero ponía huevo como loco. No una fuerza como algo. Después va estudiante y la rompe. Pero vos fíjate, es un chavo, medía 1,65 m. Sí. Lo que pasa es que los marcadores laterales en esa época tenían un biotipo. Claro. No eran 2 metros. como Gribol ahora empieza que- con eso de basquetbolista. No, Claro, el por 3 y el eso. 4 eran petizos. Ahora sí, te dicen que Quiero tenés que altura ser- para cabecear. Y entonces, Frasoldati igual cabeceaba bárbaro, era como pasarela en ese aspecto. Pero bueno. Y después hay otra cosita que yo encontré que puede ser una nota de color. Son los apodos de los jugadores de Chaca. Seguí con el medio y la delantera. Bueno, pero tenés razón. Y ahí Pero tiraba. ¿sabés qué? Bueno, pero nosotros... el típico número 5 de este campeonato de Chaca es Poncio, Sí. ¿no? Bueno. Pero después, en un momento dado, en la fecha 18, tuvo, creo que se lesionó, no sé qué le pasó, empezó a jugar Zurita. Un Sí. tal Zurita. Y después, en este partido... Zurita. Sí, pero no es el... Me hace acordar, no, será el, no, será no. el padre, No, no, sé, habrá es que el investigarlo. padre de Basurita. El padre de Basurita. El que vive- El tema es que jugó un par de partidos y después este partido con Central, que capaz que hay un tema de funcionamiento de equipo, jugó de 5 recupero. Sí, recupero es clave, es el gol con Racing. Sí, está bien, Vale, San pero Marino, un jugadorazo. el equipo, o sea, vos fíjate, en el mediocampo se jugó Puntorero recupero, pero de 5 y García Campón de 10. Sí. O sea, estaba descompensado para lo que es normalmente siempre. Porque generalmente era Puntorero, Poncio y recupero. Sí, los tres, claro. ¿Entendés? Acá tenía... Poncio y recupero le dan Claro. equilibrio, claro. Claro, porque arriba jugaba Marcos, Orife y Neumann. Y la chancha no. Entonces teníamos 4 jugadores de ataque y después Puntorero, que tampoco tenía tanta marca. Teníamos marca de recupero. Sí. Entonces como que estaba por eso también te digo, para entender, ir a Rosario Sí. y tener un equipo medio descompensado porque el 5 o sea, el 5 titular no estaba, ni el suplente tampoco. Claro, sí. Yo para el análisis de este partido que le significó la pérdida de esos 2 puntos, perdón. Sí, Iba a sí. decir 3 porque en ese momento eran 2 puntos. No, y aparte de esos 2 partidos de Chacarita, después lo hace jugar contra el más difícil que era Racing. ¿Entendés? Claro, y Porque el partido Chacarita había punteado todo el torneo. ¿Entendés? Los 20 partidos. El partido Pero siguiente termina segundo con esos 2 partidos. juega Chaca Gimnasia, que es 1-1 en San Martín, y ahí vuelve Ponce. Claro. Porque ese análisis está lindo, a ver qué pasó con los jugadores. Por eso está bueno la obra de Ramírez, por más que tiene un montón de errores. Tengo que hablar con, ¿sabés qué? Con Claudio, porque él en algún momento dado me había pasado un listado con todos los errores del libro de Ramírez. Claro. Pero igual, más allá de los errores que pueda tener Sí, el hace libro, 50 años, el 76, es una obra impresionante. es una obra impresionante, es monstruosa. Yo te digo, la admiro. Esta obra me encanta a nivel 1976. fotográfico, a nivel dato, que tenga Sí. la formación de todo lo. A mí me permitió descubrir esto. Claro. ¿Cuándo jugó Zurita? ¿Cuándo jugó Sí, el Campos, por recupero ejemplo, de estuvo 5? mucho lesionado, que era una figura que Bueno, después la rompe 70, sí, 71. sí, bueno, pero ahí no Yo, está el jugando. libro que Pero en el tenés campeón- vos de la B, yo fui a la casa de él, de Ramírez, a buscarlo. Claro. ¿Qué era? ¿No está en Floresta? ¿Dónde vive? En Belgrano, Belgrano Belgrano. R. Yo que fui a buscar el ascenso algo a la Floresta. No sé, otra cosa habrá sido. No. Claro, Otro, está otro la tapa San autor. Lorenzo del 82. Otro autor. Terrible Laburo también. desprecio por el amateurismo tenía. Y Ramírez. porque, ¿sabes qué? A mí lo que no... Era lo único que yo Mirá, difería. pero ¿sabes con- por qué? Porque muchos autores se enamoran de su obra. Vos no tenés que enamorarte. Les pasa a los amateuristas ahora. Ahora pasó al revés. Ahora pasa al revés. Hay un Los desprecio amateuristas, no, porque que es lo mejor del mundo. No, hermano, acá el fútbol argentino es esto. Vos tenés que tener en cuenta las dos, para mi forma de ver, las dos cosas. Para mí es así. Esto no es la Biblia, pero es una obra de la zamputa. Es, por Sí, supuesto. porque ahora tiene un montón de críticos que parece que Ramírez escampa. Que No, Claro, no, no. se repitió, Se fue al otro extremo. Se ¿verdad? repitió en el 94, sale en fascículos en La Nación, Sí, yo lo tengo. la del 94. Es Y una esta. foto de la zamputa. Claro, Es esta, sí. lo que tenía el viejo Ramírez era fotos impresionantes, Sí. la cantidad de fotos que tenía. Y él Archivo estaba mortal. muy enojado porque le habían robado fotos en el gráfico, y le habían robado fotos en en todas le habían robado fotos. Sí, sí. Y ¿saben qué? Bueno, ellos le habíamos cortado el tema de los los apodos. Bueno, el apodo del arquero, Petrocelli, no se mataron, se llama Petro.
Sí, Petro. Bueno. Ahí no. Bueno, vivió hasta hace poco. Cada vez que lo veía lo abrazaba. La mano, obviamente, como todo arquero, 3 manos mías en una mano. Mira, de él. tenía 23 años, en ese momento era soltero, 78 kilos, 1,85 m. Fana de Chaca. Y En ese momento Chacarita. 1,85 m era importante. Es porque importante. Era... Otro aporte ahí. Jugó la tercera que mata, que es una tercera Chacarita en el 66. Ah, también como la estudiante se le decía la tercera Sí, que mata, y llega a mirá. las finales y por eso Petrocelli y Neumann dice que no tenían miedo cuando jugaban la final porque ellos estaban acostumbrados porque la tercera había disputado. A pelear como locos. Bueno, le gustaba jugar al bowling y admiraba a Nicolino Loche. ¿Saben que hay un montón de jugadores que le gustaba el Es boxeo? que el boxeo con el fútbol siempre El boxeo estuvo con- muy relacionado. En esa época muy relacionado. Yo iba a traer 2 peleas de Nicolino Loche. La primera defensa del título la tiene en el 69 con Joao Enrique. Y iba a Ya, traer vamos otra tener que hacer pelea más. Un especial de Nicolino. Pero De boxeo, dije, hay que no Sí. la metemos, porque nunca llegamos a meter todos los Y videos porque que traemos. hoy tenemos boludo. 38 videos, vamos a poner 10, ponele. Claro. Sí. Después tenemos a, ¿saben cómo le decían a Pérez? ¿Le apodo? Descanso. No sé por qué le dicen descanso. Ese era Abel Pérez, venía de 1,78 Boca, libre. El equipo Bueno, ya también libres, ¿eh? le gustaba Loche también. Y desahuciado como Marco, que tenía problemas de pulmón en Chicago y lo deja. O sea, Marco fue un jugadorazo en Ferro, pero por un problema de salud lo dejan libre. Y va a Chicago. Y bueno, y ahí lo trae Chaca en el 77. Después a Vargas le decían Adán. Vaya a saber Vargas, por qué. jugadorazo. Termina en Francia igual que Marco. Después, Jugando este, Champions bueno, para el Nantes. a Frasoldati le decían el Tano, obviamente, el Tano Frasoldati. que Copa de como Europa. ¿no? tenía 23 años, pesaba 60 kilos. Tenía 60 kilos. 1,65 m Y, y, tenía una era un fuerza. animal, boludo. Era un surco lo que te hacía. Sí. Claro, era un Hace un animal. gol en la final. Sí. Y todo. Y le gustaba, ya tenía, mirá, tenía 23 años, ya era dueño de una casa y tenía un Fiat 600. Y le gustaba leer libros de medicina, fumaba y admiraba a Pelé. Y sí, todo tiene, en Extraño. esa época todo tiene una pelea, como el Bocha, Alonso, olvídate. Bueno, Es que después... Pelé fue un jugadorazo. Y Sí, no, vale, más marcó vale. época. Sí, no, el que reniega de eso es un que no vio fútbol ni en su Claro, puta y vida. cada uno en marca tenía una todo, época, negro. ¿no? Después a Puntorero, ¿cómo le dije? ¿Tenés idea cómo le dicen a Puntorero? Manija. Sí, manija Puntorero. Muy Sí, bien. papá le conectaba toda la. 1,70 m, 72 kilos. Obviamente admirador de Loche. Todos admiraban de Loche, boludo. Era el 69 que explotaba. Bueno, ahí te das cuenta que Chaca era un equipo elegante. El 8 era un estilo de boxeo. Pelé, le gustaba Meléndez de Boca, porque Meléndez también, También era elegante. Vos te claro. veías, ahí tiene una línea. Pero le gustaba Estudiante. Ahí la cagó. Ahí- Pero era el campeón de todos, Estudiante. Bueno, la ciudad de Eh, Campos, Geronazo sube el día, tiene que ver con este equipo en el sentido, aunque hace un fútbol distinto. ¿No? Después a Recupero, como le decían, a ver si sabés. El sanjuanino el Cuija, algo así. No, Cuchuflito. Ah, Decían Cuchuflito. Era sanjuanino, como decías vos, tenía 25 años, Sí. soltero, 64 Un kilos, 1,72 m. Eran re flaquitos. Va, yo también, cuando tenía 18 años pesaba 63 kilos. No, igual que yo Cuando, también. cuando competía en judo tenía 62 kilos. Así que imagínate. el aceltano Frasolati de judo. Claro, más. Yo soy más alto que el Tano Frasolati. Bueno. Con 3 centímetros. Después, gigante. Poncio, ¿cómo le decían? A ver si saben. Es difícil, yo si no tengo esto. No, sabría bien. no, yo no recuerdo. El ninguno. Chueco Poncio, el 5, que decíamos nosotros. ¿El Chueco? Sí, el Chueco Poncio se llamaba. Después, Marcos, tiene un nombre medio raro. Le decían Chamulleta. Se hablaba mucho, porque era, pero a nivel. Bueno, era es como- una expresión antigua. Sí. De esa época, claro. Pero, ¿sabés por qué? Era que decían que era el técnico adentro y afuera de la cancha. Sí, Como sí, que mucha a nivel plantel manejaba un montón. Bueno, hablando de Barra, quiero meter el tema de la Barra, porque es una A ver. anécdota que nos va a gustar. Chacarita pierde 6-1 con Lanús. Y entra el Turi, que bueno, ya era importante. la segunda fecha. Exacto. Entra al vestuario. Entra al vestuario, lo va a apretar a Marco. Y Marco es el primero que se le para y le da un cachetazo. O sea, mirá vos. Marco le dio una chaca. No, el Turi a Marco. Bueno, está bien. Pero, viste que Carroza Sí, le decía a Tamba sí. la nota, si ustedes apretaban a Bertoni, ¿qué harían hoy que lo mata a todos? Bueno, yo te digo lo mismo en Chacarita. ¿Qué tenés que hacer con los jugadores de hoy si le pegaron a este equipo? Claro. Pero bueno, a partir de ahí Chacarita empieza a levantar. Pero te marca que Marco era Cocorito. Es más, yo hablo con el Turi y siempre me dice, se me hizo el malo Cocorito y le digo. Dice. Y además el Turi era un pibito. Igual, Era un No, pibito que también era sí, flaquito, era Pero pibito era- contra pibito, era un tío que era parejo en ese momento, no era grandote como. Claro. Pero Pero agarró la hinchada ese vos año, fijate, 17 y además años. algo que ya que hablaste de la segunda fecha que es importante. El tema, capaz que los pibes no lo entienden, pero existía el concepto interzonales. Claro. Había dos grupos y después cuando había como un pseudo clásico, y lo digo bien como pseudo clásico porque el internacional de
de Chaca no era Atlanta, Pero es sino como- Platense. Platense. Claro, bueno, siempre Jugaba hubo con mucha Platense, pica. hubo mucha pica. Ya en ese momento ya había No, mucha pica. es con más, Platense. hay Sí, un con Platense partido histórico. que yo, bueno, no lo traje porque tuve que elegir algunos. Y nada si no, más. llegamos a 55 Ah, videos. de la Copa Argentina. En la Copa Argentina se enfrentan en el 69 Platense con Argentino Junior en cancha de Atlanta. Y no era, no es denominado clásico. No, esa empieza en el época. 80 esa pica. No era es denominado nuevo. clásico. Es de mi generación. Y se eliminaron Igual, de ellos. claro, igualmente el internacional de Argentino Junior era Atlanta. Sí. Ese era el internacional. O sea, Claro. Chacarita Platense y Atlanta. Igual Argentino Atlanta Junior. tenía una pica por Sí, el barrio por estar histórica pegado ahí de nomás. la década del 30. Y pensar que estuvieron fusionados como Lanús y Talleres Escalada. Eso es increíble. También. Sí. La fusión es después de equipos que terminan siendo que se odian. Che, siguiendo con los apodos. Tenemos el apodo de Orife, que le decían el ciruja. El ciruja. El ciruja de Orife. Y a Neumann, ¿cómo le decían? El La chancha. tanque. Bueno, acá La también chancha o el acá tanque. dice, capaz que es un apodo anterior, porque yo la chancha del tanque lo escuché Sí, muchísimas son los que veces. yo siempre escuché. Canario. Puede ser porque era Rubión en el Claro. alemán. Se fue a jugar a Alemania. Pero todo, mira, Todo le decían el tanque, papá. a Loche Sí, y a sí. Pe. Sí, yo también. yo me crié con Sí. eso. San Martín se le dice así. Pero bueno, o sea, también la chancha porque tenía como las piernas regordetas, no sé, era claro, medio una la potencia. media Fíjate, maceta, los sí. dos, cuando veamos los goles, va a ser la potencia que tenía. No, sí, vos te das cuenta de los jugadores. Pero los vos jugadores, fíjate- vos le mirás a veces los muslos Claro. que tienen, boludo, y son dos brazos míos. No, y viste que se dice que los jugadores ahora tienen más físico y todo, y mirá la potencia que tenía. Pero ya era más, tenía más peso, 77 kilos tenía, ¿eh? Claro, claro, muy Medía 1,75 fuerte. m, pero Para un 77. El otro era 60, Un tanque. 63, que era un tanque. Por Pero eso eso- un fútbol como el alemán y triunfa y se queda toda la década del 70. Pero es una nota de color. Yo creo que, no sé, los apodos algunos son obvios, porque vos sos Chaca, yo no tenía más puta idea si no tenía esta ayuda a memoria. Sí, otro no lo No conocía ni tengo yo. ni en Eso pedo. es un buen laburo. Viene ¿Querés que por- vayamos a ver la semifinal y la final? Y yo creo que lo que Y podemos después hacer... metemos algo en el medio. Dale, vamos Para a... seguir con Chacarita, para no irnos de Chacarita. No, siempre, me parece que tenemos que hacer como Chacarita, agotarle. Claro, pero meterle- te podemos ver meterle algunos en el partidos de medio. Independiente, algunos Boca River, qué sé yo, nos vamos de, No, de por eso Chacarita. terminamos. Sí, Vamos con Chaca. para que se entienda bien lo que significó para Chaca, porque hizo un campañón Vamos a la terrible. semifinal que me costó conseguirla, pero la pude conseguir. En cancha de Boca, En cancha de Boca. con Racing. Vamos al 14, por favor. Hubiese ido el abogado a la tribuna de Chaca. Sí, no me cabe duda. Ahí Vamos baja a el esperar. candidato. Hay que aclarar que el gran candidato era Racing y que con el empate pasaba, ¿eh? Sí. O sea, Sí. Chaca da el batacazo. Pero porque hay que explicarlo bien esto. Porque en la zona, Racing Chaca había y terminado Boca, puntero y aparte igual, mucho más Ahí está puntos. Machado da Ahí está Silva. Machado da Silva. claro, Boca y Racing habían llegado a los mismos puntos, que eran 30 puntos cada uno. Boca y Chaca. Pero tenía mejor diferencia Boca y por Claro. eso clasificó primero Como Boca y primero, segundo. pese a que Chaca había punteado Y toda la por semana. eso le tocó a Chaca con Racing. Que era el más difícil, que más puntos había sacado. Claro, pero en la otra competición, en el otro grupo, tanto Racing como River, que es el otro contendiente, habían sacado más puntos que Boca y Chaca. Claro, si Racing es el que más sacó los 4. Claro, a ver, 35. Por eso se veía, los jugadores de Chaca te dicen en la película del campeón que ellos ganándole a Racing se sintieron campeones, que eran más que Boca y River. Mirá como el fútbol era distinto, hoy sería imposible que Igual yo leí otras cosas también, es que ellos se sintieron... Marcos se siente campeón, ¿sabes cuándo? Sí, vos tira el caño en la No, antes hay un reportaje, creo que se hace en Radio Rivadavia, que lo ponen de un lado a Marcos y del otro lado a Más. A Y Pineda. Marcos le dice, ¿saben qué? Ustedes juegan muy bien, qué sé yo, pero en los momentos cúlmenes como que... Sí, lo carga. No, La y ahí gallinea. sí. Y después cuando la primera jugada en la cancha de Racing, lo que hace es le mete un caño a Más, a mí mismo Más, ¿eh? Sí, sí, a la y ahí ya figura, está. a la- Y Frasoldotti dice lo mismo. Claro, Cuando él claro. vio que el caño que le metió Marcos, dice, Sí, ya sabemos campeones. este día estamos bien, lógico. Pero el tema era ganarle a Racing, que era Era el mejor equipo. el mejor equipo. Y Chaca, Ahí ahí está el está, gol. ahí está el golazo de Palomita de pelota parada. Ahí está la mano pincha. Sí, polaco, sí, de palomita. de la Geronazo. palomita. Una merezunda de Chaca, 3 bandejas, copo ese día. Había las 3. Ahí crece también el hincha de Chaca el 69. Mucho. Como Sí, ella- Esto sí, se llamaba no. Paradita. O sea, además de lo de Capital, Sí, se suma mirá qué, mucha gente qué de San linda palomita. Mirá, qué bien Paradita. qué bien. Mirá, la ponen en un rincón. ¿Cómo Histórico. saca el arquero? Estaba ahí nomás, pero muy abajo. Martín. Recupero, estaba Ceja. Con la tenía que sacar con Ceja, la... Basile, sí. Perfume, un equipazo de Racing. Sí, El equipo de José. es gran parte de la selección. Claro. La defensa de la selección que no nos permite ir al Mundial 70 también. Después lo hablaremos también. Pero faltaban Sí, 3 estaba minutos. Álvarez, San Lorenzo también. Faltaban 3 minutos. Sí, sí, si no había 30 de alargue, ojo, no Claro. me quedaba afuera.
Pero si Racing mantenía el 0-0, pasaba Racing, ¿eh? Pero ¿Qué es lo que pasa al otro lado entre River y Boca? sí, pero viste que no, porque Lo que pasa que River tenía más puntos, claro. Claro, pasa que eso también es un Más tema. goles. Fue Eso- raro, lo de River y Boca fue raro. Acá era lógico por Racing. Pero había no hecho sé si como- tan raro. ¿Por qué? Porque River tenía 30, pero pese a salir segundo, tenía 31 puntos. Y Boca, pese a ser primero, tenía 30. Claro. Porque era otro grupo. Mirá la pelota, está ¿Entendés? paseja terrible. Por eso, al terminar 0-0, va River a la final. Claro. Claro. Sí, Dice pero que tiene se su vi- explicación. Se vino con todo, con Machado Silva, a buscar el empate Racing. Pero bueno, lo aguantó Chacay. Pues fue sobre Y la hora, bueno, porque, faltaba poco. porque tenía equilibrio también, no eran que eran los líricos de porque No, tenés no. el componente Vos lo generoso. nunca lo habías visto el gol. Sí, lo vi. Ah, ¿lo viste Lo vi este? hace poquito, pero sí, no hace tanto que salió esto. Ah, No, de chico no. De chico está el que está 90 minutos la final, increíble. La tenés en Ah, YouTube y yo de sí. chico la vi hasta en VHS. Eso sí, ese sí. Pero esto es de los últimos años, sí, ¿no? El gol de recupero. Claro, y esto y se lo da- del Bayern es de los últimos años. Y se da en el ámbito Las de la imágenes. cancha de Boca, porque se jugaban en cancha neutral también, eso es un dato de color. Y también hay un tema que, porque a veces como que la gente se enamora de los formatos, ¿no? El Metropolitano parecería que fuera un campeonato de una rueda, 2 ruedas, todos contra todos. No, hay diferentes formatos. Y no hay que renegar de eso, porque Ramírez hace mucho, reniega como loco. Si él quiere todo el Reniega, 31 no, 66. porque somos... Bueno, igual- hoy hay mucha gente también con eso. Es un sí, tema de actualidad. a mí lo que me O tenés sea, que yo poner... no lo puedo ni ver a Platense, pero sin embargo, si ganó, ganó. No podés Claro. renegar de las reglas. Si juego con la misma regla que Claro, no te sí, gusta, bueno, sí, si sos bueno, fuerte la siento. mano a mano. Y se la rebancó. Y ganó los merecidamente. 4 partidos, Y por merecidamente lo ganó. Claro, ¿viste? O sea, te pones todos los rivales que jugó Platense fueron Claro. grandes rivales. Hay una costumbre Vamos a la de, final. de criticar la. Dale. De criticar La los final que formatos. se da en cancha de Racing. Vamos al 16, por favor. ¿A quién habrá apoyado a los hinchas de Racing? ¿A Chaca? Sí, sí. Seguro. Y encima que los va El afuera. 16. Es que River, pero River, nadie quería que River sea campeón. Claro. De los otros grandes, me imagino. No sé si bien cómo el será la folclore no relación. era como el de ahora, ¿no? Esto lo saqué de un programa de Dice Sport donde daban la formación, pero después. Chaca lo fue abajo, otro llenó no, todo no abajo y tiene, River no arriba. tiene ningún logo ni nada. Más de 30.000 personas llegó. Bueno, ahí tenemos la formación. A ver, vamos a poner los lentes para mirarlo bien. Petrocelli, Gómez, Pérez, Vargas, Frasoldati. Claro, Punturero, es- Poncio, Marco, recupera Claro, el equipo titular, es original, el, con el que me es el sale de memoria equipo, de- claro, es el desde que equipo de tengo 5 siempre. años. Claro, yo ya lo aprendí de memoria, ya está. Quería hacer la significación de Zurita. Ya el abogado es un funebrero más, ya ¿Cómo- tiene cómo- su platea. Gómez Como si no- Goglino, ¿cómo era Gómez Noglino? Hay otros así. se Gómez llama. Boglino no, era de Atlanta. Pero, no, No, pero primero jugó- jugó en Chaca, primero fue jugó en Chaca. colegial Sí. de Chaca y después terminó siendo el máximo Jugó de goleador 11, Atlanta. jugó, sí, por eso. Jugó en yo este lo tenía. campeonato, entraba, era suplente. Buen jugador Gómez Boglino. Sí. Sí, por eso me llamó la atención. Y lo de García Gambón también, porque no lo tenía tampoco. Ah, No, che, estaba una la nota de popular. color, ya que estamos en la cancha de Racing, por más que sea de Chaca, Independiente le gana a Racing, el único partido que perdió Racing se lo gana Independiente. En 69, Sí, Hizo que no es un buen año para el sí. yo tengo el que empatan 2-2. Y nosotros le ganamos en Avellaneda, obviamente, porque jugamos en el clásico de 2-1, Avellaneda, pero en cancha Independiente 2-1, que es el famoso gol en contra de Quique Wolf. No sé si lo Ah, tienen en cuenta. no lo tengo. Bueno, ese partido es el único partido que pierde en el campeonato, en el Metropolitano Racing. Hizo un campañón. El único Claro. partido que perdió fue el clásico, que es el internacional. Pues nosotros jugamos en un lugar y entonces ellos en otro. Bueno, que es la fecha que se da en la fecha 20. Así cuando Chaca pierde con Central allá en Rosario, al mismo tiempo nosotros jugamos en Avellaneda. Claro, se cierra el campeonato. Claro. Ahora, Va, en la última fecha. 10 se cierra equipos con y San vuelta Lorenzo. todo contra todo. Ahí tenés Claro. los 20 partidos más los otros 2. Chaquita jugó 22 partidos más o menos. Son 22 partidos, sí. Un poquito más que una apertura y clausura. Mm. 2 o 3 partidos más. Y con ese playoff final. Claro, por eso sumado los 2 del playoff. Ese formato está bueno. Sí. Para mí, hay gente que no le gusta el playoff. Quiere llegar a la última fecha. Los Para dos mí, tan buenos. Sí. Hay que bancársela, Mirá, hermano. quedó demostrado que los campeonatos que había hecho Grondona con apertura, clausura, es la única manera que los equipos que no son grandes puedan salir campeones. Y ahora con este formato también. Con este formato. Belgrano, Platense salen octavos. Por eso yo no reniego. Nosotros, si queremos No. salir campeones, vamos a tener que preservar este formato. Porque si nos No, volvemos a los. seguro. Campeonato largo, Nosotros, ¿sabes qué? nosotros un campeonato largo. Y somos grandes, pero venido a Ahí menos. está ¿Qué el va a hacer? empate de River, gol de Pinino más. No, Pinino más era u otro, ¿no? ¿No es ese era Trebuque Pinino. el No, que- Trebuque. El pelado Trebuque. 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 Como Y se llama le el pelado echan a Trebuque. Guzmán a Deyer en el primer tiempo. Ahí está Sí. la plancha que mete. Ahí está el Golazo golazo del- de la chancha Neumann. El tanque Neumann ese. Arremete y mete el 2-1. Che, ¿se ve bien el gol de Marcos? Pues fue un golazo.
El Sí. tercero, Sí. Sí, doble caño. En una final Sí. no hay otro antecedente. con el zurdo, al No, zurdo el López. material lo tengo, yo lo tengo hace Y final con 4 goles solo se viene a la mente Lanús. más de 20 años San hace que Lorenzo lo C. tengo este partido. Que ya está en YouTube ahora, pero... Sí. Sí, Y es está pensar que nosotros no tenemos partido. boludo, y está en los así de 90 esa época. minutos. Mirá, ahí está cuando pica el tercer gol. Ahí está. Le El mete el arquero, caño. y ahí le mete otro caño. Lo pasa y ahí le mete el caño al 2. Mirá qué tranquilidad, boludo. Terrible. No, Golazo. Marco un monstruo, jugadorazo. Sí. Que después también interviene en la selección. Vos fijate, Sí, ese día jugaba bien, lo calificaron todo con 6. Sí, pero vos Él y fijate. Álvarez jugaron muy Está bien. bien, pero vos fíjate, había un equipazo a nivel selección. Sí, pero Perú también es un Pero equipazo. jugamos para el No orto. puede empatar. Vos te das cuenta, la A defensa. Brasil del Pelé, a Brasil del 70 lo llevó a larga. Era muy Vas a buen ver jugador. el gol de Rendo, es un golazo. Sí, jugaron bien. No es que todos jugaron mal. ¿viste? Pasa que, bueno, Y resultado después lo opuesto. vamos a ver, no sé si está. Hay un gol de Brindisi que lo anulan en el último minuto. Sí. No sé si lo tienen. Creo- Sí. Y no lloramos no en sé. ese momento. Hoy porque era sería un para llorar. escándalo. olvidate. Claro. Por offside, ¿sabe qué? De perfume. Claro. Un offside de perfume. Es rarísimo, pero bueno. Era, Ya, offside se de mandaba el ataque y sí. perfume. Era rarísimo. Y ahí está el cuarto gol. Del Tanito. ¿Ves que te iba pasado el ataque? Sí. Fue un baile Terrible. importante. No, El por eso. segundo Sí, tiempo, el 4-1. sí, terrible. Igual que todo el mundo quería ganar a Chaca. Y O sí, sea, olvidate. lógicamente, pero... Es así. Sí. Y ahí nació cuando un equipo chico te ganaba o qué sé yo, te empezó la famosa, se agrandó Chacarita. No, pero ¿te empezó No, en el del 48. Sí, por eso, ¿Eh? eso fue. Empezó con un 5-1 a Boca. empezó con un 8 5-1. contra 11. Que Yo no lo sabía. vos, Si no, vos que siempre te gustan los arbitrajes de Boca, le echan a Chaca 3 en San Martín. Y, Se bueno, arma como siempre, lío. boludo. Se arma lío con la policía. Tuvo un escándalo y con 8 contra 11 le gana 5-1 y los diarios titularon Se agrandó Chacarita en el 48. Ah, Muchos mira piensan que vos. por esa final, bueno, viene del 48. Claro, lo que pasa es que es un título de un diario, no sé, diario Crítica, no me Sí, acuerdo que era qué el más diario. importante. seguro. Claro. Y, No sabía. Sí, tremendo. Acá. Queda con 8 y Boyer. Otro escándalo. Patea 3 veces un penal. Boyer también erra, lo hace patear de vuelta. Todo un montón de cosas. Bueno, y le termina ganando 5-1. Pero quedó para todos los tiempos esa frase, se agrandó Chacarita. Sí. Sí, es como Sí. que algo. Sí, se ¿Cómo usa hasta en la queda? vida cotidiana. Cuando te agrandás con alguna mina, te dice se agrandó Chacarita. Ya, No, sí, va para sí, todo, sí. va para todo. Sí, Quedó sí. para todo, me lo decía mi Para viejo toda a la mí. cosecha. ¿Qué Y pasó? yo nunca pensé que venía de esto. Pero muchas veces los Sí, a títulos de muchos los pensaban. diarios y todo eso quedaban como también el tema, qué sé yo, Banfield, el taladro y todo eso, nació Claro. también de un título. Sí, eran ingeniosos. Ahí el Permiso, penal ¿eh? servía Sí, para agarrá. algo, olvídate. Un título con un partido que nos ganaron a nosotros. Por eso pues, taladró Independiente, una cosa. Son todos conceptos que nacían del periodismo. Es verdad. Esos motes. La lo de- gente de los leía rojos mucho y lo también. que leía era muy Claro, importante. es que hoy, no había manera, si no había tanto. hoy con esto video. dura 2 minutos todo y Claro. ¿quién se va a acordar de algo? ¿Entendés? Hoy son memes Claro. que después desaparecen. Pero bueno, campañón gigante que lamentablemente no le permitió jugar a Libertadores por este concepto que manejábamos antes de que se quería darle más importancia sí, en el al Nacional, si salía entre los primeros, entraba. Y después hay una versión en el club que, como no era reditable económicamente, tiraban el equipo para atrás porque no le daba para solventar los viajes. Bueno, también Y eso puede es ser, una viste que la del decisión. 69 no la juegan. ¿Cómo era el presidente Nader? Nada. Bueno, algo de Nader que a mí me encantó. Y porque Salvador hacía- Zuccotti, ahí estaba. en la comisión directiva. En la comisión sí. directiva. El tema es importante. Compra la sede de esos años. Bueno, sí, hay un tema importante además. Es el tema cómo llega Marcos a Chacarita. Es una historia buenísima. Porque Marcos viene de Ferro. Sí. Ferro y después se va a Nueva Chicago. Pero él estaba enfermo. Tenía un problema en los pulmones. Lo van a ver al hospital. No, tenía un problema, ¿cómo se llama? Tenía un problema, otro órgano que no me acuerdo que le sangraba. Mal, Como Tuvo- perforado, ¿no? Que se moría. Sí, se Aparte moría. pesaba, Tuvo- si hablas de los kilos, 8 pesaba 30 años. kilos mojado. Tuvo 8 días en coma. En el hospital. Claro, pero Nader lo fue a ver porque lo habían visto, que jugaba muy bien y lo recuperó. Y lo trajo, dice, y Ferro lo dio por Chauchi Palito. Sí, se lo Porque sacaron pensaba encima. que no podía Este equipo recuperar, sacó está con hecho jugadores mierda. como entre comillas desahuciados y eran todos Claro. jugadorazos. Bueno, ¿viste? Pasa Terrible, eso. estuvo a punto de Si morir. Chaca va a salir campeón, tiene que Estuvo a agarrar punto así. de no morir. va Este a tipo, como gastar. se dio cuenta, tendría gente que sabía mucho de fútbol, o él mismo. Sí, los buenos dirigentes de antes. viste, que y hablamos y siempre. miraban todo y vieron la oportunidad de recuperar a una persona que estaba totalmente desahuciada para ser uno de los, para mí, de unos delanteros más grandes de la fin de la década de 60. Sí, principio de va a la 70. selección y, juega, y también pelea la selección. del Después se va a 74. Francia y Francia es una liga que nunca fue muy vista. O sea, podemos hablar de Bianchi y todo Sí, esto. pero fue ídolo igual que Vargas y jugó Fue hasta ídolo, Copa de Campeones. en el Pero 90. como que no se le da importancia. ¿Quién seguía la liga francesa? No, en esa época no. No.
Ni ahora se ve. No, Ni ahora con el PSG. pero vos- se ve más la Champions que la Liga. No, Francesa. pero si no vos se en logró esa- ni saliendo campeón Francia del mundo en el 98, Teis Sport en el 98, después del campeonato de Francia, mandó Liga Francesa. Está y no bien, tuvo pero el campeonato audiencia. español en esa época ya era más conocido. Sí. Es que hay otras ligas son ¿Entendés? culturales. por Bueno, eso. está No es bien, porque sea bueno. mejor. No, seguro, pero había. Acá ¿cómo España e sabía? Italia son. Bueno, no, pero y como acá vos- con la cantidad de inmigración española. Pero vos Sí, fíjate, sí, en el sí, gráfico sí. se veían comentar. Es más, hay un gráfico, hay, qué sé yo, la campaña del Sporting. Claro. Estaba Ferrero, Sí. que mostró 4 hojas. vos Bueno, eso- pero en los 70 hay una invasión Argentina-Francia. Bianchi, Piazza, Marco, Vargas. Sí. Y todos Onis. se quedan a vivir y son. Sí. Marco te habla francés. Yo hablé con él y se le traba porque Sí. el tipo vivía Sí, hace mucho 50 años tiempo, ya. claro. Cuando presenta la película en el Cine Plaza, habla y se le dice, discúlpeme porque tengo palabra en francés, ¿viste? El tipo le cuesta expresarse en castellano. 50 años tiene el torito vivió francés. más tiempo allá que acá, claro. Claro, tiene 80 años, todavía está vivo, son unos pocos jugadores que está vivo. Pero bueno, 69. campañón de Chaca, que igual después hace campaña buena. Sí, 70 y 71 sigue peleando. Por eso Sí, se dice sí, que es sí. mejor, pero pierde con Boca, con ese equipazo de Boca 2-0 en Racing. Y el 71 se desarma el equipo en la primera rueda, que estaba puntero. ¿Querés vamos a ir al de Vamos. Copa Argentina? No, pero no había más Vamos de algunos de. algo de Metro que no. Otros que no- partidos. sí, Vamos a un par que de vos considerés- Independiente. ¿Qué tenemos Independiente? Vamos al 5, por favor. Un empate con Racing 2-2 en cancha de Racing. Bueno, y para que tengamos en cuenta, es un Independiente que formaría seguramente de forma parecida, porque yo tengo una formación con Racing, pero el partido que se juega en cancha nuestra. Claro. Con Santoro, de 4 jugaba Martín. No lo Sí. tengo, Martín. Y Sí. había un tal Vicio también, que jugaba también de 4. ¿Martín de Racing? No, Martín Racing era de Independiente. Chacarita, Ah. número 3. Independiente. es otro Independiente. Martín. Después jugábamos, bueno, con Monjes, Y Garisco, ahí está Bernau. Pavoni. No, Tarabini. No, estamos hablando de la defensa. Ah, Tarabini. no, No. mirando el video, no. Pará, te estoy diciendo la formación. Pastoriza de 8, Raimundo de 5, Adorno de 10. A veces jugaba el Chiche Sosa. Ah, También. sí. Bernao, Maglioni y Tarabini. Como aparece acá en el video. Sí. Después, Ahí en está este Santoro. 69, ahí está Santoro, en el 69 aparece el Tano Mircoli, que lo hacían jugar de 4. Sí. El Tano Mircoli era Lo hicieron de jugar de cualquier varias cosa, cosas. de 4, de 3, Sí. de 11. Vargas dice en el libro, era un delantero que te cagaba a patadas. Sí, porque no era delantero ni en pedo. Claro. No era delantero ni en pedo. Pero bueno, apareció como 4. Yo al ver todas las formaciones, ¿qué miércoles de 4? Porque este Martín y ese Vicio habrán jugado para el orto. Pues Independiente tuvo una mala campaña, no hizo buena. No. Después se recuperó un poquito al final, pero no hizo una buena campaña. Pese a haber tenido un equipo del 67 y demás. Y estos jugadores son todos jugadorazos. Sí. Estamos nombrando. No son, Sí. son todos. Y después aparece Comiso. Después cuando se acomoda todo, a fines del 69, ya en el Bien Nacional, Wilde. aparece Comiso de Sí, 4. inferior y Un amigo mío le compró la casa El 4 de las 4 a Libertadores. Comiso. Claro. Pero aparece en este momento. ¿Me entendés? Porque fíjate, habían puesto a este Martín, no funcionó. Pusieron a este Vicio, no funcionó. Lo pusieron al Tano de Miércoles, tampoco funcionó. Es que eso pasaba antes. En vez de hacer negocio negocio, se recurría a inferior y por ahí te da tu fruto año después. Claro, sí. No es De que hecho, el mismo quedó año para- Comiso ganó 4 Libertadores. Claro. Le siguió fruto. Y después se lo vendieron a Europa. En el Hércules jugó, con Santoro. Se fueron los dos juntos. Claro. Santoro y Comiso se fueron a España. Sí, Hoy, hizo hoy no campaña. hoy no se le da lugar a las inferiores y se hace Claro. el negocio. Tal cual. Pero bueno, ¿qué más tenemos? Vamos al 6, por favor. Hay material, ¿viste? Con Vélez, los amigos de Alabarce. A ver qué tenemos. ¿Vélez qué? Este es el que le ganamos 2-1, 2-0 a 2 a Vélez. 0 en- en cancha Vélez. de Vélez. Hay que ganarle a Sí, Vélez. Siempre nos complicaba Vélez a nosotros. Guarda. Sí. Aparte era el campeón. Mirá, esta es la barra independiente. Era el campeón del Nacional ¿viste? 68. Ese se ve la Sí, barra sí, independiente. sí, sí. La barra de Turati. Arriba de todo, claro. Contra- la La barra barra de de Turati, claro. Sí, Vélez campeón del 78. Ese de Tarabini debe ser. ¡Epa! Mirá cómo se le fue. Que a mí me encantaba. Esos jugadores que se frenaban en el área tranquilo. Sí, y ahora no sé, arrancaban, nadie hace eso. Tiene Y miedo. arrancaban y lo dejaban cagando No, el defensor. no encara a nadie. No, Claro, en el todo área. demasiado y- toque, me tiene la claro. bola llena. A veces hay que tocar, está bien, hagamos lugar. El fútbol Pum, pum, español del abogado pum. mató Pero el pará, fútbol. hermano. Sí, No, eso, no, Del Barça, la Masía, ¿no? ¿cómo se Guardiola llama? le quebró, le quebró Nah, la pero en camisa España le a todo gusta, el ahora está mundo, Guardiola y boludo. sigue jugando igual. Así que ya en España se ve que. Sí, es porque pasa religión. que fue triunfo, o sea, fue motivo de triunfo. Sí, nadie gambetea. Eso es verdad. Tiene que haber una gambeta, loco. Aparte, adentro del área. Pero escuché una cosa, si vos Adentro del jugás- área el problema lo tiene el defensor, ¿viste? O sea, vos, Pero vos vos como jugás de delantero tenés que extremo. buscar gambetear. te sale el lateral, ¿no lo encarás? Claro. ¿No lo encarás?
¿Para qué sos Sí, delantero? muy poco. Buscan en la doble pared. ¿Viste? Buscan toco y me voy. ¿Te acordás? Sí. Esa frase, toco y me voy. Sí. Eso buscan. No buscan la gambeta. Y el otro día, que era un partido de España con Arabia Saudita, que viene a cuento eso, hay un jugador de España que va por la izquierda y está Pedri y está Rodri. Y el chabón tira un pase largo a la otra punta y lo cagan a pedo. ¿Por qué no me la pasaste acá? Y le hace, pásame así. Pero hermano, hiciste mucho más rápido. Si vos tocas para acá, tocas acá. Sí, hay un abuso de ese tema. La defensa se acomoda. Ahora, si vos tirás un pase largo. Claro, el fútbol es rapidez. Claro, No, y tira un aparte, gol ahí. Si en el fútbol anunciás todo, no Aparte, existe. si tenés un jugador que tiene la capacidad De un hacer cambio de eso, frente. claro. un cambio Claro. de frente. Baena era el ¿Por qué Atlético no de lo va a Madrid, el utilizar? fútbol. Tiró un pase para el otro lado y ya la defensa se desarmó. Lo mataron, no lo quería sacar. Y Pedri y cosas, ¿por qué no me da la pelota? Quedó así quedó. Indignado, Quedaron así, indignado. Y después vino el gol. Tuvieron que gritar el gol después. Pero quedó en evidencia Tiene que esa volver la jugada. furia con el abogado de. Algo tiene que haber, algo tiene. Pero pasa que cuando salió la última Eurocopa William estaba muy bien y Yamal también. Claro, tenía la manera de Claro, romper. más verticales. Si no, llega un momento que. Sí, tanta Che, franela para el ¿empezamos costado. en el Nacional? Eh, Sí, vamos a la pausa. podemos Vamos a meter la el pausa, fútbol. vamos a la pausa y Dale. después cuando volvemos a la pausa, vamos un poquitito a la Copa Argentina Dale. y el Nacional. Bueno, dale. Pasamos a la otra, a Al la tercer bloque. cortina, dale. Bueno, estamos en el tercer bloque, le vamos duro y parejo. Y nos adentramos en lo que es la Copa Argentina. La Copa Argentina. Que ya adelantamos, que es una edición, la primera edición de todas, que no tuvo mucho público ni nada, pero le permitió a Boca ganar su primer título. Sí, hoy tiene Sí. una Copa Argentina más que River por eso. Así que Claro. mirá si sirve o no sirve. Sí, Siempre hay que sí. ganar, después vemos. Sí, después vemos, después será Eso está bárbaro. el recuento. San Lorenzo aprendió Sí. de la elección de la Libertadores y después ganó la primera Sudamericana y estuvo bien. Clincaje, chao. No tenés que Bueno, despreciar los torneos, vos no seguro. sabés de dónde termina. Bueno, la modalidad de disputa era eliminación directa, Sí. no había grupo, no había nada, partido y revancha, y cancha neutral. Cancha neutral. Sí, de hecho, Chacarita con Boca. juega en Chacarita Racing. Boca en cancha de Racing. Claro. Vamos a ver el 33, por favor. A la postre, bueno, los dos equipos campeones de fútbol argentino. Que Boca gana el primer partido 3-1 a Chacarita y lo gana Chacarita 1-0, o sea, no le alcanza
Claro, por diferencia de gol pasa. Claro, pasa por diferencia de gol. Claro, y participaban todos los equipos de primera división, excluidos de Estudiantes, Vélez y River, que estaban jugando la Copa Libertadores. Ellos no juegan. Ah, Cosa mirá que vos, yo no eso sabía. no sabía. Yo lo tengo Claro. tampoco lo sabía. Y jugó Almagro, que era campeón de primera vez. Sí, Vélez igual no la 68. jugó esa copa, ¿eh? Mira, creo 68. que le van a ¿No sé? hacer el Vélez debuta Ahí en está el el pasillo, a ver si ese debuta en pasillo el puede 80. ser, ¿eh? Sí, están armando Mirá. el pasillo, mirá. ¿Vos querías imagen del pasillo de Chaca? Pasillo, guau. Mirá. Muy bien. Para que vean que esto no es fútbol español, lo tenemos nosotros también. Claro. Uno se asocia a España en los pasillos. Más que todo. pues, Al en Barça Europa con Real general, Madrid. sí. Pero y- No, es tradición allá. Acá no era, se cortó, en un momento nació. Claro. Pero vaya a saber, porque en el 60 nos convertimos en cosa media rara. Como que nosotros, en el 60, como que Argentina renegó de un montón de cosas, ¿viste? Del Y estilo porque de el fracaso de fútbol, Suecia 58 lo hablamos esto. en otro programa. Che, Bueno. estaba fresco porque no paran de saltar, Sí. está cagando de frío. O boludo. el postre, El ¿no? postre, sí. me Ojo parece que el perventil hasta el 70 Mirá volaba que para Lorenzo- todos lados. Lorenzo- Tengo después una nota del cuadrangular del 79 que hubo acusaciones de doping. En todos los temas, en todas las partidas importantes había acusaciones. Acá no, pero de previa de Mirá lo que es perventil. está bueno. Esto es una perla importante. Sí, espectacular. Tenés que sentirte realizado. El Campa. pasillo. Mirá, el pasillo. De Boca, que hay una rivalidad muy grande con Chaca. Y mirá. Que empezó esto después, es ¿no? importante. Con los combates de hinchada. Acá en ese momento no había tanta rivalidad. No, 69. Habría, siempre hubo, pero después empezó. Ya 70 dice que la barra de Quique la pasaba Che, mal de muy San buenas, Martín. así. hablando de otra, muy buenas las imágenes de las barras de la pelea Argentina-Inglaterra en el 81. Ah, ¿viste? No la había visto nunca. No, yo lo había visto que. Ahí lo to- que se parece a Roque, un histórico. Está líder bien, de pero Chaco. yo les había visto esas imágenes, pero todas las vendían como que era México 86. Y yo digo, no puede ser. Cuando vos te das cuenta de las Claro, canchas, pasa. vos tenés que analizar un montón de cosas. Y después la que se determinó, que era la de 81. Que la verdad que llegó a la final Qatar, cualquiera. Sí, Qatar llegó. Claro. Qatar por en eso. esa época me mueven. Y nosotros dimos el medio lástima. Porque ese tenía un gran ¿Sabés equipo. dónde tengo muy buenas fotos de esa? En una 11 francesa. No, mirá vos. Y lo que le dije al WhatsApp, que había muchos argentinos en Australia por la oleada Claro. inmigratoria que se decía que el clima era igual y había también algún australiano acá. Yo tenía algún Sí. conocido australiano en San Martín. Sí. Che, bueno, entonces, como decíamos, y después participaron 2 equipos del interior que habían jugado un regional para clasificar a esta Copa Para Argentina. ¿Querés que vayamos al Boca Atlanta? Dale. ¿De acá hay imágenes de los goles, Chaca, no? Hay un gol ahí. Sí. A ver. Vaya, Sí, déjame dejalo, ver el gol. vamos a desarrollar. Déjame ver el gol. Dale. Dejalo que los de Chaca se sienten realizados. Tenemos la camiseta, tenemos la bandera. Tenemos la bandera, hoy, todo. todo Chaca- hoy estamos en el conventillo, polaco. O en la Cueva Negra, no sé. Los dos lugares emblemáticos. Uno de Ahora capital y se otro de transformaron provincia. en un boliche. Que era de ahí, pero frente al paredón del cementerio, si ya Claro. para que Chacarita haga pie. Ahí está, ¿cómo se llama la calle de Rodney? ¿Cómo es? El Rodney, barrio de claro, Rodney. Rodney. Claro. Y Igual Jorge, en la y calle Jo- Rodney. y Jorge Newbery que. Ahí donde paraba mi tío. Ah, no, aparte. Como dijo Tito la vieja en la nota con Cris Chacota, de la barrera para acá nuestro y la barrera para allá Atlanta. Ciudad de Brujas sin asfalto. Ciudad de brujas, ciudad de asfalto, un puerto sin salida al mar. Era así. Estaba bueno. Sí. ese. La Cueva La Negra y portuaria. después el conventillo. La portuaria, Los sí. dos lugares de la hinchada. Bien rojitas ese me parece. Un equipazo, Por la Boca, forma. Rojita, Sí. con- después Bueno, vamos a hablar marcó de la una final. época. Por eso, este equipo, por eso. Los dos equipos del 69 jugaron Sí. muy bien. Lamentablemente esta Copa Argentina, no, como fue la primera, no tuvo tanta repercusión. Pero Ahí bueno. viene el gol, creo, a ver. Mirá qué gola. Pero Chaca eliminó a Racing Golazo. en esta Golazo. Copa Argentina. Qué golazo. Vos fíjate que el gran equipo que decían que era Racing, Chaca lo tenía de redijo. Sí, lo tuvo en ese Porque momento, también le lo ganó la tuvo Copa tirado. Argentina, le ganó en el Metropolitano, lo Sí. dejó fuera de todo. El más importante era la semifinal, olvidate. Sí, Con olvidate. desventaja deportiva encima. Un golazo. No, estas imágenes son inéditas, yo jamás las vi, ¿eh? No, yo tampoco. El pasillo había visto hace muy poco Yo también. lo vi, internet. son fotos, no vi a nivel video, no lo vi. Pero video no, claro. Y el gol, menos, un golazo. Mirá, Tiki, Ese tiene pinta de Marcos, ¿eh? Por la forma Neumann. el que patea la el que chancha. patea, sí. Pero el que hace la jugada Pero la Marcos. jugada, sí, sí, Caño, seguro. olvídate. Ah, Era un 7-10, Marcos. Pero vos fijate en el partido con River, por el Metropolitano, cómo se hace una diagonal de derecha a izquierda. Pues le apareció raro, Sí. porque él no estaba en esa punta. Él estaba... Ahí te das cuenta que tampoco el fútbol no era tan estático. No, había movilidad. Porque vos fíjate, Sí, va al Chacarita con espacio, Geronazo, él siempre estaba sobre derecha y se mete en diagonal hacia la izquierda, sí. elude a López, elude al arquero y mete de un gol como si fuera de 11. Es verdad. Y acá también se metió en diagonal. Así que no era un juego, un wing. No, no. Era un no. delantero que se metía para adentro en diagonal. Sí, sí, le gustaba ir para el medio. Un 7-10. Claro. Claro, un 7-8, porque además los 8 eran diferentes. Vamos En esa época. Claro. vamos al otro, a la final.
Por eso te pregunté yo, ¿de qué jugaba Marcos? Porque me llama la atención. Claro, empieza Porque de era- buen derecho, pero también Claro. se metía, tiraba Claro. diagonal y también Claro. Terminó. a veces aparecía como 10. Claro. Con- Este está el partido, ¿eh? Este está el partido ¿Partido entero. entero? Sí, A la mierda. yo tengo el partido entero. Una joyita. Pues eso para ver jugadas. Más allá que el resultado, o sea, le terminó pasando Boca. El partido entero. Bueno, grabámelo. Sí, pasáselo porque para ver. A mí me gustaría un análisis, qué sé yo, para tener imágenes de Frasoldati, a ver cómo jugaba Vargas, cómo jugaba Poncio. O sea, esos son los análisis que valen. Y Capaz sí. que el partido no lo ganó, pero te ganás imágenes, qué sé yo, Frasoldati cerrando, Sí, sí, yéndose en cuestiones de ataque. futbolera. Claro. No, yo qué sé vi yo. varios, tengo varios partidos de Chacarita. A mí el que para mí era el genio del equipo era Puntorero. Sí, eso lo dijiste siempre. La manija. Muy buen jugador. Armaba el Jugaba de fútbol. 8. Sí, pero Jugaba de era ocho, claro. para mí la manija de ese equipo era Sí, por eso el Puntorero. apodo. Por eso el era- apodo manija, claro. Sí, tenés en San Martín de Claro, Chacarita. pero con vos Independiente. fíjate que Y con River, 2. Claro, con River también, que ganó Sí, los dos partidos. sí. el 8 era más ofensivo que recupero, que el 10. O sea, es otro fútbol. Claro. Porque vos fíjate, uno estamos acostumbrados que el 10 es más supuestamente más habilidoso que el 8. Sí, Sin embargo, ahí se daba. Y vos fíjate como que los dos más habilidosos estaban sobre derecha. Estaban Marcos y Puntorino. Era el tándem, sí, que todo Ese el juego de tándem que Chaca era pasaba. mucho más grosso que por de la fútbol. izquierda. sí, pero tenés... Porque el otro lado ataca Mirá, Frasoldati, yo te voy qué sé yo, otra, sabés, recupero por y- ejemplo- y Neumann. Y la chancha que se Claro, lo eran tapa todos todo. más de fuerza, no era tanta habilidad de ese costado. Era más habilidoso el lado derecho. Ayer estaba viendo, yo soy un enfermo de esto, entonces veo partidos viejos constantemente. Haces Y ayer me puse a ver la final de Nacional con Newell's del 88 en cancha de Rosario. Bueno, tenemos un especial de Que selección. gana con 1-0 Newell's con el gol de Gabrich. Sí, lo pusimos imágenes como Pinto decimos en la avenida. Saldaña en Nacional es más la manija por derecha de lo que es por izquierda. Ahora no, Cardacho era el 5. Bueno, ahora no me No me sale, acuerdo no me quién era sale el el 10. Ostolaza era el 5. Cardacho me Cardacho. parece que era el 5. Ostolaza Pero se lo bueno, contra el PSV. 8 era también, movía más. El fútbol de Nacional pasaba más Bueno, por el salvando 8. las diferencias. Claro, había 8 que era tipo 10, como Está JJ bien. en River también. O como mismo Claro, Argentino Junior, Algunos que el eran 8 era equipos. Videla También. y el 10 era Comiso. Y era Comiso, tal cual. Era al revés. Tal cual, ¿ves? Claro, sí. Nunca nos ponemos a Fíjate, pensar. del 69 al 85. Claro, Sí. y era así, depende cómo son las características de los jugadores. Sí. Ahora de los 80 para acá se transformó eso, ya no existe más esa historia. El 8 siempre es más. ¿Tenés la Más que el final 10. con Atlanta? Tengo, vamos al 32, por favor. No, este es es un video chiquito. Esto es cancha de San Lorenzo. Sí, muchos a finales se jugaban en San Lorenzo, siempre. Y a Atlanta le traía buen recuerdo porque ahí ganó la Copa Suecia en el 60 contra Racing. Cancha de un club chico. El Wembley argentino, Polaco. Dejate de joder, polaco. El gigante, diría Adolfo Reyes. Pero mirá los tablones, tremendo. Nos falta. Falta gente. Nos Pero falta. bueno, Sí, la Copa bueno, Argentina. pero que- Copa igual era Argentina. grande, había que llenar. Sí, Copa Había que Argentina. llenar. Copa Argentina también. Sí, Golazo, ¿eh? Si hubiese sido el campeonato, obviamente está reventado. Como Chaca River. El campeonato era más importante. Esa es la final que sale campeón, bueno. Pero bueno, acá con esta Copa Argentina hay que mencionarla porque la primera que nosotros ahora nos identifica tanto la Copa Argentina a partir del 2011, había que mencionarla. 2012. 2011. 2012. ¿Sí? Gana 2-1 la final Boca Racing. No sé por qué Sí. se equivoca. La fuente se equivoca porque tengo 2011. No, 2012. anotada. Poné la firma 2012. No, sí, 2012, porque yo me acuerdo donde estaba trabajando cuando jugó Racing. ¿Pero no habrá nacido en el 2011? No, 2012, bueno, la idea, pero no se juega Ah. ningún partido. El primer año es 2012. Que definen Boca y Racing en el creo que en San Buenísimo. Juan juegan. Después, cuando hablamos... ¿Qué hacemos? ¿Vamos a hablar del tema seleccionado y después nos metemos Y después nos metemos en el Boca en el Nacional? como quieras vos. Porque está como en el medio. Bueno, Sí, Porque lo del seleccionado, que es vamos porque importante, tiene hay un pedacito de 6-7 minutos. es creo, importante porque convulsionó. O sea, nos tocó un grupo bastante pedorro. Perú era un gran equipo. Pero era un gran equipo. Y Bolivia el tema de la altura. Pero nos complicó la vida. No lo supimos Siempre, manejar. no. No lo supimos manejar.
Perdimos allá en la Convengamos altura que 3-1. jugamos con el mejor Perú de toda la historia. Sí, no, lo sí, llevó sí. a larga Brasil del 70, así que mirá, tendría que ser muy bueno. Sí, la verdad que sí, ahí con Cachito Ramírez, con Chumpitá, Se llevó a con cuarto un montón de final. jugadores, Cubilla. El nene Cubilla, Cubilla, que era figuras de Alianza. era un Contra el resto equipazo. universitario. Pero causó un cimbronazo, así como causó un cimbronazo la pérdida del 58. Este fue otro. Y sí, porque no ir al Mundial. Fue la única vez que Argentina no fue al Mundial No, desde que está en Cubillas. las eliminatorias. Antes no iba porque no quería. Es otra Claro, cosa. no quería o no le convenía, o una Bueno, sí, decisión pero no había política. manera, no es que perdía la eliminatoria. Claro, sí. Esto Esto es más Cubilla. grave porque no podés Yo hay un clasificar. gol que adoro de los mundiales. En el Mundial 78 nunca volví revés, a ver que le le pega pega así. 3 dedos Sí. por afuera de la barrera. golazo. El de Cubilla. A Escocia. Le pega así. Sí, la primera ronda de Perú es Por fuera, espectacular. fuera. Queda Y primero. en ese encima grupo. tiene muy buena imagen. Tiene muy buena imagen esa, ¿viste? Porque ya en el 78 con la Yo TC tengo y todo sí, eso. sí. Cubilla Son tiene todas 10 altas goles en defensas. 2 mundiales. Es impresionante. Sí. Volante 10 Pues goles. yo tengo de los mundiales, tengo todo de los mundiales. Claro, de Cubilla todos los impresionante. mundiales y no lo podemos Bueno, pero utilizar. tenemos que saber que tenemos que hacer una prueba y error. Tenemos que subir un videito, poner algo, probarlo, a ver si salta, no salta, porque la verdad ese material es hermoso. Tirar una anzuela. La verdad. Claro, Quiere vamos armar a una hacer emboscada, como la emboscada con los combates. Quiere poner a dos acá y después aparecer por atrás. Algo le vamos a tener que inventar. Bueno, vamos a la imagen. Vamos a la, que Dale, vamos a la imagen no va a quedar porque es importante, para es Boca y River importante y eso queda Bueno, porque- vamos al 17, por favor. Porque Argentina era un equipazo. Tenemos Cejas en el arco, tenemos... Sí, pero la selección, acordate que está desorganizada. Sí, tal, pero vamos a hablar a nivel Eso la jugadores. refunda Menotti, bueno, ya lo Tenemos hablábamos. de eso. Gallo de 4, Perfumo de 2, Sí, jugadores Albrecht de sobraban. 6, Rendo la rompió. Marzolini de 3. Eh. Estamos en eso. Suñé estamos, también sí. jugaba de 4. Ahí está Marzolini. Sí. Pasa que Perú también era muy bueno, ¿viste? Acá siempre Sí. se piensa que ganamos, que los demás no existen, ¿viste? Eso no. Después Ratín se había lesionado y jugó. ¿Quién jugaba de 5? No, que estaba Ruli de 8 Sí. y Pachamé de 5. Creo que Pachamé de 5. Y arriba jugaba Bernao, Yazal, Marcos jugó. Tarabini, Marcos. Marcos. Que lo calificaron. Este con partido seis. sí, pero creo que los otros jugó Bernao también. Sí, juega. O sea, teníamos una delantera importantísima. no, había jugadores tuvimos 100. Claro. No se ganaba es otra cosa. No, las eliminatorias eran complicadas. Vamos a ser claros. Sí, a para 3 el partidos único- jodidos, sí. Para el único equipo que nunca fue complicada las eliminatorias fue para Brasil. Claro. Brasil las limpió siempre. No, 2002 de casualidad, ¿eh? El que después gana que invicto. Sale cuarto y cuestionadísimo. Con Ronaldo, con Ronaldinho. Por eso en los el míos brasileños. 2002. Claro, los míos brasileños decían que el candidato era Francia y Argentina. Viste que ellos siempre se dan. Esa vez no. Estaba la prensa y de repente ganó los 7 partidos y fue campeón. Y ahora- Obviamente, el si que ven los nosotros jugadores, le ganamos que- Cafú, Roberto Carlos. Le ganamos 2-1 en cancha de River. Sí, Claro. pero fue una eliminatoria mala de Brasil. Y No me la acá acuerdo, sabés que entonces. fueron De piolas. haber sido corta, capaz que queda fuera. peruanos- La eliminatoria larga favorece a Brasil y Argentina. Si te quedas fuera de Claro. esa eliminatoria. Los peruanos fueron piolas porque cuando allá había un solo túnel para salir. Y cuando vio que la gente estaba aplaudiendo, porque toda la voz del estadio decía que salía Argentina, salieron ellos. ¿Eh? Salieron ellos y la gente como que terminó aplaudiendo. No, Una no- bilardeada para Claro, Perú que sí, siempre sí. ¿viste? No era tan ingenuo. Pero, Claro, salieron, eso también dice que... no que- hizo sentir la localidad. y después cuando ganaron, dice que fueron a festejar a la embajada de Perú. Acá estuvieron como hasta las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Ahora irían a la 11-14 a puro ceviche y postre toda la noche. festejando. ¿Sabés lo que sería? Y Gallo dice que... No, Gallo que... No, Rendo. Rendo se fue caminando a su casa, vivía en Pompeya, agarró un bolsito, fue el último de salir, se Qué fue caminando jugador, de la cancha a Oscar Boca. Orrego, gigante, Sí, de verdad. pero fue citado a último momento. Y la Pero rompió. un tema de esto de la eliminatoria que es importante. Y Albert patea re bien el penal. Acá El hay aporte todo- Cuervo bien. No, Un aparte, de- mirá todo el tiempo que le hicieron los peruanos Al penal, sí. al referir para el penal. 10 minutos. Sí, pero dicen que medio del penal fue medio extraño. Y bueno, Pero es bueno, Argentina es local, ya, ¿qué es querés? local, sí, la localidad pesaba muchísimo. Pero hay que hablar un poco del tema del desmanejo dirigencial, porque nosotros, ¿se acuerdan? Desde el 67 estaba Valentín Suárez, La intervención. y después en febrero renuncia Valentín Suárez y asume un dirigente de Racing, Ramos no sé qué. Acá en el 69. Claro, y él convoca al Bocha Macchio. El Boca Macchio como se había retirado hacía muy poco, en diciembre del 68. Claro. Lo convoca, no funciona, 3 empates en los partidos amistosos. Onganía dice, Onganía o gente de Sí, Onganía dice, se metía en- váyanse. Después otro interventor, porque él renuncia este dirigente de Racing. Ponen a otro
Y todo un desmanejo. Los jugadores no querían ir a la selección. Rulli Sí. decía, no, yo prefiero irme de gira con Racing, no sé, Sí, ir no, a el concepto Sudáfrica. de selección ya lo hablamos. No le daban pelota. Claro. Por eso lo inventa Menotti. Ahí está la en el salida, 94. ahí creo que está. Es el fundador, eso lo Ahí está. reconoce hasta Vargas siendo Ahí estudiante. Sí, viene el como gol que- de Rendo. Claro, Es la un realidad. golazo, se lo dio como 4 tipos. Sí. Por eso Sí. había jugador, pero los resultados no estaban. Después Jugador rebota en el palo, lo agarra el rebote y lo mete. Sí. Pero quiero ver Ahí va esa 2-1 jugada. Perú. Quiero ver esa jugada. Quiero saber la jugada. Ahí viene. A ver. Uno. gigante Toscano. A ver. Quemero, pero ídolo Cuervo. El taco Yasalde. Mirá. Mirá cómo va. Pega el palo, agarra el rebote, gol. Hoy vale Golazo. 50 palos. Sí, sí, 100 sí. palos verdes con esa jugada. Y el chabón. 200 millones El de chabón agarró el bolsito y se fue caminando a la casa. Estaba recaliente, dólares. no quería atender a Hoy se irían nadie. en un BM, en una Ah, nave. recaliente quedó. Había quedado recaliente, güey. Quedaste afuera Pero del mundial, ¿no? también hay que decir, Recuerdo. como lo dijimos, hubo ese gol que le anularon a Brindisi, que Brindisi tenía 19 años. Le anularon un gol en el último minuto que era el milagro, clasificaba a Argentina. Bueno, yo lo que pasa es que no lo corté acá y no seguí editando. Ahí Pero gigante los pitucas que decían peruanos. eso del tema de Perfumo que estaba en offside. Había que estar, un número 2 en offside. Podría Es haberlo rarísimo. dejado pasar. Y Claro, es raro. Pero bueno. Pero el tema que el equipo lo dirigía Pedernera Sí. en ese momento. Que Pedernera, que había sido director técnico de Independiente en un breve lapso también. Y de Boca, siendo También. ídolo de River. Sí, fue. En River lo de medio traidor fue Pedernera. Bueno, y Pedernera. No fue un gran director técnico. Canaca, como lo que éramos. No, claro, muchas veces vos sos muy buen jugador y no Sí. sos muy Dice buen que era bueno técnico. formando en inferiores, pero en primera. Claro, de hecho creo que el arma la candela, el arma él. Si no me Claro. equivoco. La candela. Sí, la trae selección muchos inferior de jugadores Boca, de River. la arma él y que River y Boca, después hermano. el Nano Gandulia, el Grillo, porque se hacen cargo de todo eso. De la que después va a dar pie cuando hablemos de Boca. Y tiene un entredicho Pedernera con Sibori. Porque dice, Pedernera no puede dirigir, ya es un fútbol antiguo, que esto, que el otro. Capo, Una crítica terrible. Criticaba Sibori. la previa del 58. Claro, y además también él, como Sibori, viene con la escuela italiana. No, y se quería estaba- postular, después terminó siendo director. Claro, fue técnico. En el 73. Pero ¿sabés lo que hace Pedernera? Lo cita a duelo. Lo encontramos en tal parque a tal hora el jueves a las 18. Ah, mirá vos, eso no sabía. Sí, pero de una forma rara, porque dice, con un hacha. ¡Hermoso! Es una locura, boludo. Y obviamente O sea, Sibori. está ¿no? dispuesto a matarlo. Pero más, no será mucho por un entredicho futbolero. Tremendo. Sibori no, obviamente no fue. El porque- Se borró, ¿no? Estaba Sibori loco, se pero- fue. Pero El yo cabezón arrugó. que cabezón arrugó. En Se la tal rebancaba parque- con las gambetas, porque la verdad las imágenes que yo veo de Sibori en Italia, Sí. en la Tremenda Juventus, la gambeta del tipo. la Era gambeta, buena. pero era medio jonca. O sea, no le pegué con un hacha, pero un par de piñas pegaste, qué sé yo, no sé. Lo cito con un hacha, me muero. Sí. En el parque te imaginaba una escena dantesca, ¿no? Tirándose hachazos. Está re loco, Herrera. Bueno, pero la gente era así. Como Era atacaba. pasional. Claro. Pero bueno, la verdad que nosotros reímos ahora, pero causó un estrépito terrible. Fue el fracaso gigantesco del fútbol argentino. Pero había una dualidad, porque vos fíjate, a nivel seleccionado le dio para el orto, pero a nivel equipo, nosotros teníamos a Racing ser campeón del mundo, Estudiantes también, Sí. Copas Libertadores. Sí, Tenía la una del 60 presencia- ganó. Claro, Dos era terrible. el rojo, tres Era terrible. estudiantes y Teníamos Racing. equipazo, o sea, había un manejo buenísima. a nivel seleccionado que era Ahí horrible. faltaba la organización. Claro. Pero a nivel equipos era totalmente trascendente. O sea que teníamos esa fortaleza. Por eso hay que ver las cosas en conjunto. Por eso a veces se estudia o se analiza el fútbol no en forma global. Se analiza el fútbol argentino era una mierda. No era una mierda. ¿No? Y Era aparte una- la selección claro. jugaba con los jugadores que ganaban todo en esos clubes. O sea, Claro. no jugaba con jugadores de Europa, eran los de acá. Y teníamos la posibilidad de tener diferentes estilos. Ganábamos con todos los estilos. Con Sí. un estilo más moderno, un fútbol más tradicional. De hecho, Sí, fíjate, Chaca- Lorenzo dirige el 66 y la selección tenía Claro. una mezcla. Claro. Después del Claro, 58 o buscó Argentino- todo lo contrario. Argentino Generoso en Chaca también era un planteo más moderno. Sí, ofensivo. Lo que no dijimos de Chaca, porque si no me voy a olvidar, esto que es importante, que tuvo 3 técnicos, por más que estemos hablando de la selección, tuvo 3 técnicos tuvo Pizarro, Sí, Pizarro, que era jugador del club, ídolo. salvo este partido con San Lorenzo, que dirigió a alguien muy importante. Esperá, me tengo que poner. Hay que Bien, poner- enfóquenme, el viejo Guerra. Claro, por eso un solo partido, que será un pibito el viejo El Guerra. viejo Guerra que era un nene ahí. Y después, Prócer, un tal Rodríguez. que Un había tal sido Rodríguez los jugador dos partidos. Porque dice ¿no? que no tenían buena relación los jugadores con Pizarro. Increíble.
Sí, era porque Pizarro decían que era unas camarilleros, que no sé qué mierda. Ya los jugadores volteando técnico tipo Lo quería decir porque es algo raro, que vos fíjate que cuando Claro. Y que aparte siendo el único campeonato, no hay técnico ídolo, ¿me entendés? Se habla más de Geronazo del 68 que de los técnicos que salieron campeones del 69. totalmente Claro. inestable. Porque yo inestable no me la crié dirección nunca con técnica. los técnicos, se habla de los jugadores. Claro, no es el equipo de, ni el Claro. equipo de Judice, ni el equipo de Claro. Brandao, el equipo de esto. Es el equipo de. Por ahí en Quilmes Judica se habla No, el equipo de Judica del 78. Pero es que en ese Igual la verdad que los técnicos no tenían se tanta hablaba importancia. mucho, no tenía Eso es verdad. tanto. Nah, tanto- pero el equipo de José, el equipo de Subeldía. No, de los matadores se habla de los matadores, no se habla del Bueno, equipo de team. está bien, pero Eso es verdad. Pero Sí, había una de, mezcla. Pero de Judice sí se habla. De Judice en bastante. Independiente se habla. Se habla. 74, 75. De José se habla, de Subeldía se habla. Sí, acá en Chaca de los dos De Brandao campeones. se hablaba con el Independiente 67. Había una dualidad, había dos cosas. No sé, capaz que San Lorenzo no sé por qué no se lo Qué sé nombraba. yo, para mí lo que pasó, Subeldía cambió el fútbol. Bueno, cambió el Sí, fútbol, cambió pero el fútbol. tanto, pero el de José también se No, habla pero del el equipo de Pisuti se José. habla todo el tiempo. Claro. Y cosas. también. Claro. De Libros Brandao. neutrales como La Nación dice el equipo de José. No es que lo dice lo de Racing solo. No, sí. Se sí, le dio ahí tenía Sí. mucha preponderancia el técnico, ¿viste? Y bueno. sí. Acá no, Por eso acá lo se habla quería más del decir. técnico que formó todo. Porque los jugadores mismos te hablan de Geronazo. Vos hablas con ellos, yo tuve la oportunidad de hablar con ellos y Geronazo. Bueno, Hablan después, del 68, ¿viste? ahora que viene de la mano, Como ahora que va a después lo venir de la ganan mano ellos. con Boca, con el Nacional, se da el gran Di Stéfano. Claro. Que la verdad que fue un boom terrible. Porque era también una cuestión de prueba y error, porque no sabíamos cómo iba a funcionar. Sí, porque cambia el estilo de Boca que era más duro de Claro. defensa. Había ganado Y lo- Boca 62, Los 64, que- 65, los sí. conocedores de la historia de Boca dicen que es el mejor Boca de todos los tiempos. El 69. Sí. 69 y 70. Después, bueno, con Bianchi. En cuanto a Sí. juego vistoso. Claro, en cuanto a Bianchi juego y Lorenzo vistoso. lo mata. Seguro. Pero la verdad que era un equipazo. Que marcó época. Y deja ese estilo hasta para Rogelio Domínguez, hasta el 76. Boca con Lorenzo vuelve al viejo estilo. O Claro, sea, que le- que marcó una escuela y Stefano Boca. Dejó 7 años el mismo estilo de juego. Y él, de Di Stéfano se decía que tenía un pie en Barracas y en otro en Madrid. Como que tenía un estilo. Porque además le otorgó a Boca la dinámica. Porque era un fútbol dinámico, no era solamente gambetita, o como se decía en ese momento, fulbito. Fulvito. No es que era fulbito, no. No, era la como que contra un del gol de pum, Madurga ta. que vamos a ver, vuela Boca. Bueno, y después Sí. otro cambio Vuela. Rapidísimo. extraordinario. Sí. Porque la gente cree que eran todos lentos, ¿viste? Cuando se No, critica. diagonal, pase en cortada. Ahora lo River vamos a ver. está parado muy adelante. No, y además hay una cuestión que Madurga, que lo que hace Di Stéfano, a Madurga lo pone de 5. Sí. Porque Madurga era un volante ofensivo. Sí, era como un O 10. sea, vos fíjate que es como que si ahora hablaríamos del doble 5 que existe ahora, qué sé yo. O sea, lo pone de 5, es rarísimo, porque Boca estaba acostumbrado a Ratín, que era un fútbol completamente diferente. Y ante a PS, así todos Y le 5 cambia- metedores. Le cambia completamente la Sin parar. ecuación de esa manera. Y también se trae a un jugador de Independiente, Savoy. claro, Savoy, que juega de 10. Sí. Que sale de Chaca, Sí. ídolo de Chaca igual Está que Mario bien. Rodríguez. También. Pero el tema es que el Independiente había perdido el lugar. ¿Pero por qué? Por el tipo de técnico que tenía Independiente, que tenía Carniglia. Y Carniglia le pedía a Savoy mucho retroceso. Sacrificio, claro. Y Savoy no estaba en condiciones de ese laburo. Y bueno, Boca lo pudo pescar. Porque Independiente tenía de suplente. Es verdad. Así que a veces se dan esas cuestiones dependiendo de qué entrenador Qué técnico tenés tengo, y claro. todo. Porque vos Brandao lo ponía a Savoy. Carniglia no. Independiente tuvo unos técnicos medio raros. Falduti. Medio antifútbol. Garnila, no me parecen estos muchachos, déjense de joder las pelotas. Tampoco. Pasa que como los tan en la vida romantizan todo, creen Claro. que todo era bárbaro. Había muñecos. Pero al mismo tiempo podemos tener un Judici, porque Judici no era tampoco el fulbito. No, el Colorado fue espectacular. Claro. Aparte después ganó Mele también, ratificó. Entonces tenía. Volvió como Independiente y que salió tuvo- pero campeón eso otra fue vez. al Duty, entonces nos íbamos al otro extremo, no sé qué pasó ahí. Claro. Nos quedamos en un mango y trajimos un. Carnicero. Cualquiera, no sé. Puede ser. Guarda que en el 68 en Independiente hubo crisis económica. ¿eh? Sí. No es Bueno, que- hablando de los manejos independientes, en el libro de Chaca dice que cuando Independiente le compra a Mario Rodríguez, los gallegos lo duermen con los cheques, le dijeron te lo damos ahora, tardó 3 meses más y hubo que poner más plata para la sede. Pero sí. O sea, digo para lo que romantizan que los Claro. dirigentes de antes eran No, todos no, buenos. escuchá, en Los el- Tano Lala del Rojo hace mucho mal, ¿eh? en Mirá el- las cosas que descubro en otro libro. En el ¿no? metro del 73, cuando Independiente, después de salir campeón de América con el Colo Colo, se le pararon de mano a Epelboim porque le debía 3 meses de sueldo. Sí, te No le dormían, pagaban. olvídate, a otros dirigentes y a los jugadores.
Sí, pasa así. Por eso es bueno decirlo. Nosotros en este lugar decimos las cosas como que la investigamos. En los libros, ¿sí? Claro, sí, mirá cómo la me enteré. O la ves del lado de Chacarita. Porque Claro. la historia independiente no la va a contar. Esa, no, porque no, las cosas malas no se hay que contar todo. Claro. Después ves cómo son. Después cómo puso la toman. plata un socio y se pudo comprar la sede. Con la plata de Savoy y Bueno, pero al mismo de tiempo. Mario Rodríguez ¿y Savoy el poli cuándo se compra? Champañá 70 y pico. Ya más con su cote entonces. Sí, y un crédito. Un crédito medio blando, ahí medio Sí. político. Sí, Algo se así movió. consigo, está Pero bien. impresionante las hectáreas. Nunca lo pudo aprovechar bien Chaca porque era un montón de hectáreas. Y lo que pasa es que es un monstruo. Sí. Un monstruo para. Después fue vendiéndolo. ¿Viste? Que yo supe jugar en esas canchas. Ahí regó de gloria ese En el solo año la abogada. 85, sí, el año 85, porque yo me acuerdo de la final contra Argentino Junior. Que estaba enojado con La Argentino Juventus, Junior. el no, abogado. olvidar, boludo. No quería que salga, mirá que salga campeón Juventus. No, yo también una hice mierda. lo mismo. Yo Se hizo de la Juve la Y lo que pasa es que a mí me dolió que nos ganaran, nos quitaran la Libertadores. Y todo el mundo quería, no, porque Argentino Junior, es más, hincha independiente también. Yo, qué loco, a mí nos cagaron a nosotros. Claro. Después con el tiempo digo, qué equipada la gente aplaudiendo. Bueno, está bien, pero a mí me dolió. ¿Qué te diga? Sí. Es así. Pero bueno, ¿nos metemos en el Nacional Polaco? Dale. ¿Qué tenemos? Arrancamos con el primero, la primera fecha. El 18, por favor. Es un partido que le gana, ¿cómo se llama? 3-2 Boca a San Lorenzo. El primer partido de del Nacional 69. Es un paradigma porque siempre San Lorenzo le ganaba a Boca. Sí, le cuesta. Siempre Acá le costaba. verdaderamente Y acá le hacen es de unos Roma. reportajes a algunos jugadores de Boca que hicieron Tarzán los goles. Roma. Bueno, Roma empezó, después se lesiona y empieza a jugar Sánchez, que es de las inferiores. Claro, sí, Sí, Roma ya era grande en el sentido. ¿Viste? sí señor. Venía de ferro igual que Marzolini. Bueno, acá los goles son gana Boca 3-2, ¿no? 3-2. Los mete Nicolau, Ponce y Novelo. El Tano Novelo, Sí. un jugadorazo. Sí, también. Junto a Rojita se decía que era el dúo. Ahí está el gol de Novelo. Claro. Era el dúo Gambetta. Y ahí le hacen un reportaje a Novelo. Era de las Nicolau, inferiores. quiero decir, a Nicolau. A Nicolau. Claro, pues es el que mete el primer gol. Y después los goles de San Lorenzo los metió Beglio y Alberich. Jugadorazo el Toti. Este es Ponce, creo. Que después va al Boca Lorenzo, el Toti. ¿El jugador que apareció ahí? Ahí el 7, Ah. no es Ponce. Acá está. Sí, el segundo es Ponce. El Boca del tiki-tiki se puede decir. Sí. Pero tenía dinámica también, ¿no? Es que Sí, no, solamente- sí, porque la gente asocia Claro. todo para los costados, para atrás. Que eso es lo que le dotó Di Stéfano. Que fue todo un... Porque la verdad que no se sabía cómo podía reaccionar acá. Él venía hacía muy poco que estaba jugando en el Español Barcelona. Sí, era más un español. Se enojó, Se lo veía se como un eno- gallego, lo Claro, lo sí, le putea, decía le dice gallego. gallego. Ya se veía como un extranjero. Se enojó con el Real Madrid y se fue a jugar al Español Barcelona. Parece que ya estaba bien. Tenía 38 o 40 años. Ah, sí. ¿cuánto querés jugar? Es Sí, más, ya había llegado Quería grande. ser como Messi, pero en esa época no. Claro, no podía, no la te daba. medicina no te daba. Ahí para está jugar. Novelo, este Novelo. Sí, era un jugadorazo. Ya. Novelo era un jugadorazo. Bueno, este partido Boca jugó con Roma en el arco, Suñé de 4, Nicolau de 2, Rogel de 6, Marzolini de 3. Roja jugaba de 8. Lo mismo concepto que estamos diciendo acá. Ya. O sea, el 10. 8-10. 8-10. 8-10, crack. Madurga de 5. El La Munier. gran revolución Madurga que de hizo Di 5. Stéfano. Medina, que había venido de Colón, de 10. De color, el negro Medina. El negro Medina. Ponce de 7, Novelo de 9 y Peña de 11. Ya. Así se dio la formación. Peña, que tiempo después, cuando fue a jugar al Destroncher de Bolivia, tuvo un, si yo no me equivoco, fue él A ver, que estuvo preso la verdad por que no haber sé. matado a la mujer. No tengo. Ah, capaz bueno. puede ser. Sí, yo la verdad que no Lo me acuerdo. fueron a ver los jugadores de Boca, lo fueron a ver cuando viajaron a Bolivia en una Copa Libertadores, lo fueron a ver a la cárcel. Mira esa perlita, no lo sabía. Claro, porque me parece que era de las inferiores. Yo tengo acá una data de la. Porque ahí es como que se amalgama ídolos como Rojitas, Ratín y otros más un montón de pibes. Ponce o Peña, no estoy seguro si fue Ponce o Peña. Un montón de pibes de las inferiores. Sí. Ese es el secreto de Boca. O sea, le dio cabida a un montón de pibes de las Capaz que inferiores. Sí, las tiene empezaba- algo más de Boca que hay. Trabajó bien de la que se- Vamos al 19, por favor, Sí, como no trabajaba nunca. porque esto es lo poco que hay de Boca Con la escuela de River, con jugadores un técnicos. 2-0 a Estudiantes de La Plata en La Plata. Hay que ganarle, ¿eh? Boca Estudiante en La Plata. Vamos a buscarlo, dale. A ver si tengo la formación. Acá está, la segunda En fecha. 1.57. La segunda fecha. Sí, goles de Madurga y Novelo. Qué manera de meter goles Madurga, porque estamos jugando Qué un jugador jugador que bien. juega de 5, boludo. Y tenía una llegada terrible. Por eso el dinamismo. Porque antes el fútbol era más de lugares más estancos. Pese a que Mirá lo que tiene, es la como decíamos lo de cancha, Marcos, boludo. le decíamos otra cosa, Claro, había aparecía en equipos otro que lado. tenían dinamismo, sí. Claro.
Mirá lo que es la cancha. Mirá cómo lo espera el defensor lo dejó tirado en el piso, boludo. Lo desparramó Claro. al estudiante de Subeldía. Bueno, y acá, Roma en el arco, Suñé, y aparece un jugadorazo acá ya de 2. Habíamos dicho que había jugado Nicolau de 2. Sí. Bueno, en este partido ya aparece un tipo que para mí fue uno de los grandes defensores junto a Perfumo de la década del 60, que es Meléndez. Meléndez. El fue un peruano. Para jugadorazo. mucho el mejor del mundo. En ese Jugadorazo. Espigado, piernas largas, te estirpaba la pelota, calidad para salir de atrás, tiempista. momento. Sí, está entre los mejores defensores de Sudamérica de toda la historia. Sí, terrible. Rogel de C, Rogel era el más rústico, pero le dotaba de cabezazo en el área. Sí, la típica función. Sí, tenía función también. Y jugó Ovide de 3. Que era un jugador de las inferiores de Boca, de la Candela, que era polifuncional. Era como si fuera el Tano Miércoles de Boca. Después jugaba Rojas también, hacíamos de 8, Madurga, Medina, Ponce, Novelo y Peña. Más o menos la misma formación, salvo la cuestión de que apareció el peruano Meléndez. Ni más ni menos. De Galería. ¿Qué tenemos más? ¿Vamos a la final? Vamos a la final. Sí, que entre ¿Algún tranquilo. otro no tenés? Vamos. ¿Más? Tengo algunas cosas previas a la final. Bueno, por eso, poné cosas previas. Sí, vamos a Bueno, la final porque hay que vamos darle a- tiempo a los goles y ya. 24, vamos, por favor. Esta es una película. Sí. Ah, Ricky Carrera, mirá. que ¿Cómo se llama? me parece que es Paula contra la mitad más uno. Sí, está bueno, sí. Hay un secuestro, ¿qué carajo hay? Que secuestran a los jugadores. Mirá, Sí, muy bien sí, relatado. sí, sí, Hincha de Chaca, gritó los goles como loco el 69. El gordo. Yo lo veía en la platea, así que doy fe de eso. Fines de los 80 venía. Me parece, no estoy seguro, porque Muere a la principio película en el 92 muere. yo la tengo, pero no recuerdo esta parte. Pasa que como se pegaba a esas partes, ¿viste? Ponían pedazo del partido, parece como yo gané el pro de usted. Ah, Como se parecen a eso. Mirá la barra River en el costado aquí, va. Sí, sí, De sí. la sí, San con Martín Alta. en la torrecita. y esta es Nini Marshall. Nini Marshall. Grande, Nini Marshall, hija asturiano. ¡Eh! Sí, hay que ya tiene sacarla. que meterle Hay la que bobada sacar. toda. Nini, En algún momento. Nini Marshall es hincha de River y hacen de Boca. ¿Cómo se llama el papá de Carmen? Y Barbieri. 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 Bueno, Barbieri y el Alfredo otro. Barbieri, creo que. Sí, Alfredo Barbieri, sí. Y el otro, ¿cómo se llamaba? La verdad que no me Bah. acuerdo. Mirá no qué me buenas acuerdo. imágenes, a color. Sí, bueno, pero a mí me encantan las películas que podés rescatar un montón de cosas. Nosotros con esas películas, qué sé yo, El hijo del crack de Armando, vos, Sí, se pueden rescatar imágenes buenísimas. sí. La Yo amo película las que vimos en, películas futboleras. en la casa del Pablo, la de Estefano en España. Sí, que vos te los pusiste pibes loco. afanados. Ya los Sí, pibitos. está Los pibes buenísima afanados. esa. Esa me mata, los pibes. Los pibes Muestra afanados. el franquismo tal cual es, no oculta nada. dice. Claro, le paran el auto, le afanan la billetera, cualquier cosa. Para lo que romantizan a la España. digamos. Claro, o sea, hay de todo, boludo, como en todas partes. Sí. No, está muy buena esas imágenes. Y la jugada que hace Estefano. Bueno, River Boca, pero ¿cuál es este? ¿El La de final? 2-2. ¿A final? El 2-2, bueno. empieza 2-0 River. Bueno, y lo, no, al revés. al empieza Boca. 2-2 a Boca, Lo claro. levanta River, sí, verdad. Claro. Ahí tiene que pasar el gol del muñeco Maduro. No. No, en la estos- final no. Hay cosas En la que película están no, a- aparece después, claro. Hay cosas que son filmaciones del partido realmente y hay otras cosas. Recreadas. Ficción. Claro, Ah. por ejemplo, ponen como acá en la película como que el gol de más es el empate y verdaderamente era el 1-2. Y Era lo que de pasa más. es que hay que ver quién la editó. Si era futbolero o no era futbolero que editó, no sabe nada. Te ¿viste? agarró ¿Qué un sé yo? progre y te hizo un desastre. Acá lo que le importaba era la cuestión, lo que pasaba afuera, ¿viste? Lo que gritaban, si se empataba. A veces se cometían esos errores de técnica futbolera, digamos. No de tanto. de Mirá el edición. terrible trapo de Boca ahí, ¿eh? Sí. Bueno, y este partido de barra la de Quique final el Carnicero, ya. se da una cuestión de que River le abre los aspersores, ¿no? Sí, Sí. esa la Y vamos a este ver. gol está visto con una cámara que, o sea, al revés, porque verdaderamente el gol, este es Julio Es Julio Ricardo, estaba re joven, mirá lo que era El Gol gol que Julio. ya hace hace- poquito. Sí, grande, claro. grande. Sí, un gran. Más de 90, casi 90 años. Sí, a Julio Ricardo lo quería, a Araujo no. A Julio Ricardo sí. No. Sí, ¿Lo, está viste bien. lo viste a Mucho mejor Macaya, persona. allá en Estados Sí, Unidos? Macaya es el único que Sí. sigue vivo en la vieja escuela con 90. Sí, Se fue 92 Cherky, tiene. 92. ¿Y sabes que a mi viejo lo confundieron con Macaya, boludo? ¿Sí? Estaba en una Tiene parrilla. un aire, ¿eh? Si en vos la lo analizás, parrilla- tiene un aire. Y en tiene la la privada, parrilla- vos te reís, todo En la igual. parrilla y vino un tipo y lo vino a saludar. La verdad que por su gran trayectoria, me dijo, bueno, gracias. Dice, pero ¿quién soy? Le dice, no, Macaya, no soy Macaya. Si era Chantú, le decía que sí, sabés que armábamos una historia. Claro.
Hace el tipo poco, se iba hace 2 contento. años, ¿eh? Pero el tipo, Hace 2 años, después sí. llegaba a la casa y decía, tuve con Maccabi. ¿Y qué importa que tenga Maccabi? Y así. Vamos Oye, a al mi último viejo partido lo- porque lo- queda. Sí, vamos a la final, dale. Vamos a la dale, final. Vamos al final, vamos al final. Vamos al 27, por favor. Así hablamos de la final del gol. Mirá los papelitos, qué merezunda. Sí. De Boca de ese lado. Sí, Kiko Carnicero, Sí. seguro, sí. Atrás del arco, la visitante. Estaba Hasta Jorge la pelota, Corea, no, Quique el Carnicero. José Barrita todavía no, entra en el 75. Che, tengo en un lado. Yo hago las tengo inferiores de la Una barra. nota aquí que Carnicero. ¿Sí? Sí, un Una personaje. nota aquí que Carnicero. Es la glorieta. Mirá la barra River con los trapos. De costado, River manejaba Mingo, la barra. Sí. El Tano Mingo, de Almagro. Del Che, Spinetta. hablando del Tano Mingo. Allá en Loma, ¿sabés qué vi? Hay un lugar que se come muy bien que se llama Mingo. Me meto así, camiseta del Sporting, boludo. Me muero. Sí. No tengo que entrar, boludo. Un homenaje Así, al abogado. una camiseta encuadrada. Y tengo que entrar. Así que no Tenés sé, que tengo que hablar, investigar. No sí. será hay que- del Piqui. No, una camiseta más acá en el tiempo, tipo hace ponerle el 2002, 2003. Mirá cómo está la ojalá. visitante explotada atrás del arco. Por eso me hiciste acordar del Mingo, me hiciste acordar de eso, boludo. Que capo Pero de la así, barra. venía caminando el otro día del centro El de Loma, capo de se la ve barra de así. River. Y mirá el helicóptero, mirando Después todo viene de Tripa, arriba. Es el fundador de Qué los borrachos bárbaro. de tablo, el Tano Mingo. Sí, pero no, el Que no concepto... se llamaba así, claro, pero la barra la River. La barra River. Pero ya existirá antes. Yo creo que ya tienen concepto de barra animadora de la década del 20, el 30. Cada bueno, pero es la que lo de River le da más bola. Sí. Pasa que todos piensan que todo nació en el 50, pero no nació en el 50. Cada Los uno... 60, 70. Bueno, pasa que son Claro, las que todo más lo se mismo, rastrea. pero- El otro como lo Sí, rastrea. Ah. que es- Ay, No ay, está ay. nadie vivo para contarlas, si es del 40 y del 30. Pasa que parecería que todo existiera lo que uno vivió y vale lo que uno vivió y después lo que vivieron los anteriores no existe. Y la barra lo que anterior viene era todo posterior. giles que lo pero corrían. esa- Esa me más. eso depende. Llegamos nosotros y empezamos a sembrar el Claro. terror. Pasan todos los clubes. eso, ¿no? Sí. Menos el polaco, el único que no dice eso. Ah. El único barra respetuoso. Que no dice lo de antes son todos giles y llegué yo A a hacer cambiar figurar a el paradigma. Independiente. No, nunca, nada que ver. Nada que ver. Porque ahora está de moda esa, ¿no? Corrían con todo. Llegué yo y empezamos a ganar. Para, boludo, ¿quién era He-Man? Che, después tenemos que armar la entrevista con vos, ¿eh? Bueno, Sí, la tenemos que hacer, la tenemos que hacer. yo lo vi pelear a Jorge y Jorge era terrible, boludo. Claro, usted tiene admiración. Nunca podrían decir esa boludo. Claro. No. De antes Mirá, corría. mirá como la velocidad del De gol. Madurga. De Madurga, ¿no? Este? Sí, Madurga. Ahí está el Claro, gol. pero a veces arrancó como si fuera Marcos, boludo, más o menos. Claro, ves ves que que se se claro, sí. pero viene por el callejón del 5, viene claro, por el sí, medio. viene a medio, sí. Claro, viene en diagonal, viene de 5, viene de atrás. Y la merezunda de Boca ahí Terrible. explotada. Terrible, boludo. Por eso hoy se lució más, ¿no? Se lució más los videos polacos. Sí, Por más ahí que hay está, más ¿ves? videos. De este partido el polaco me habla de que lo conocí del 2003. Claro. De Maduro. Para que el polaco le guste algo de Boca, imagínate. No, Se dio loco con el gol de no, Maduro. no, porque Desde yo que le lo voy a conocí- explicar, le voy a explicar por qué. A ver. Porque Hace 20, dentro más de del 20 años que coleccionismo que yo me manejo, en partidos completos, viejo, este fue el primer partido que tuve. Con razón lo querés tanto, con Ah. razón, del 2003. Entonces, para mí, me acuerdo, estamos hablando de los 90, ver un Claro, partido sí, así. aparte, La ¿qué década del partido? 60 no es- joda. No, Claro, no, ahora este partido está subido a YouTube. con internet es fácil, Pero claro. en ese cuando momento yo lo no, tuve, claro. no existía. Es verdad, no literal. estaba en ningún lado. Ahí está el descuento de Pinino, ¿no? ¿Sabés dónde vendían los VHS con los partidos? En el Parque Rivadavia. Ah, la mía. Qué mirá, grande. no sabía. no, Ahí está yo el nunca- cuervo del Parque Rivadavia. Ahí vendían los VHS. Mirá vos. No, yo nunca entré en esa historia. Siempre como me carteaba con esas cosas, con José o con el finlandés. Ahí está el Claro. 2-2 de cabeza de River. ¿Quién lo Con hace? el mentiroso finlandés Sí, que qué dijo que persona- tenía. desastre, boludo, hijo de su madre. Igual me pasó el del Ajax, cuando no tenía nadie. Claro. Vamos a ver cómo me perdió, pero me pasó ese. Acá no estaba, No. Independiente de Ajax no estaba acá. Y una calidad buena. Para la Buena. época. Pero ahí termina y sale campeón Boca y empieza a dar la vuelta y prende los aspersores. ¿Pero no dan vuelta 2 veces o estoy en pedo? Ahora vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Yo vi lo del aspersor. Más que todo en Lo fotos. de los yo lo vi. grifos. Claro, grifos, sí, no sé por qué decimos aspersor. Sí, aspersores, ¿de dónde salió? Pues lo leí acá en un libro, ¿eh? Sí, sí, pero me suena más agrónomo, no a futbolero. Sí, no sé. Bueno, y grifo tampoco es futbolero. En realidad ninguno de los términos es futbolero. Claro. Le prendieron el agua. El agua. Te tiraron al agua y ya El está. chorrito para el Claro. riego, boludo. Igual hoy sería un escándalo, lo matan Sí. a todos. Ahí estaba todo bien. Sí. Imagínate hoy esto. Una final Igual- no termina. ¿Cuándo se produjo No. lo de la puerta 12? Hoy no podés jugarlo. 68. El año 68, anterior. el día anterior. O sea que imagínate, ya había quilombo. Ya Sí. había. Pero la puerta se fue la policía, no fue una emboscada. Sí, bueno, Eso pero es ya era- locura, Ahí la- están los aspersores, ¿lo ves? Sí. Claro. Ahí ya los prendieron. Lávense sucio, ¿qué querían decir, boludo? Y hay revista de Boca que decía Para molestarlo, para que Sí. se vayan. la final del siglo. ¿no? Y yo la doy igual, mojado, que yo me atrevo. Pero más vale, la van a dar igual, contra River.
Y aparte justo en los años que River no podía salir campeón, entonces la disfrutó Boca. Igual Le tapó 3 campeonatos Boca, 62, 65 y 69. Sí, pero igual te das Ahí Armando cuenta gana la popularidad. que claro. River no tenía. Yo veo los jugadores y no son buenos. ¿Ahí lo viste? Y qué sé yo, hubo alguno que. Onega y más, sí. Sí, Onega más, pero después hay otros medio como que no. Le faltaba carácter abajo siempre. Sí. Abajo, bueno, igual, imagínate, igual tenía Igual Guzmán. tenía Guzmán, Ferreiro. Ferreiro, o sea, el carácter. Claro, Ferreiro, Chamaco Rodríguez puso huevo. Y se Bueno. no está en la final con Chaca porque lo suspenden con. Ferreiro era un animal. Sí. O sea, el carácter le sobraba. Sí. ¿Me entendés? O sea que. Pues ya estaba más grande, hay que ver como el tema físico. Entonces cuando un equipo Como lo viene jugó. mal, viste, no, en algo. Le pasa a lo de Argentina. Buenos equipos, pero concretados. Pero ese Trebuch, ¿quién es Trebuch, boludo? Uno que es uno de River. No, ya sé, pero uno del montón, no es un Sí, chabón bueno, no es no, Pinino no Man, no vale. es Onega. No, qué Bueno, sé pero yo. si peleaba siempre es porque tenía buenos equipos. Si no, no Bueno, peleaba. sí, está bien, pero le faltaba un plus, le faltaba algo. Le faltaba, claro, bueno, eso sí. Las otras sequías de los grandes le falta todo. No, ni llega a pelear, por eso te digo. Claro, bueno, pero hay que destacarlo. Nosotros destacamos a dos grandes equipos. 69 fue un gran año, polaco, Campa, Sí. donde Chaca y Boca un demostraron que fútbol se podía jugar de otra manera. Contracultural para lo que estaba. de moda. Claro. Que era el éxito. Bueno, el éxito también es esto. Sí, es como los 80 lo que hablan de Ferro y Estudiante y de Independiente. Y bueno, Argentino, Independiente no, Argentino, lo mismo. claro, Voy a sí. meter A ver. una sola, la Dale, la que vos última. quieras. La última. La que vos quieras. En el 69 se jugaron 2 torneos en la B. Uno que se llamaba fue una especie de apertura y otro campeonato, que es el que termina ganando Ferro y asciende a primera. Sí. Sí, Pero el primer torneo lo gana San Telmo sí. y lo gana en un partido con Chicago. Vamos al 28, por Ah, favor. mirá la perlita que tiró el El polaco. La perlita que tiró el polaco. polaco al 69. Esta sí que no era. Esta es Del difícil. candombero. ¿Y esto quién es? ¿La hinchada de quién? De San Telmo, ¿San Telmo? Oh, mirá qué grande. en la isla. Y pero eran todos. Está el polaco con 2 años ahí. ¿Qué eran? Sembrando el terror. Eran todos yugoslavos, boludo, en esa época. Se ve, escuchá, un gol de Chicarello que después fue a jugar, de Pandolfi, quiero decir, el papá del mirá. rifle Pandolfi. Acá está. Sí, jugó en Chacarita. papá. Sin bigote todavía. Pero no ¿eh? era el agremiados Sí, Pandolfi o no? sí, sí, el agremiado. sí, Sí, antes de tener bigote. Sí, me acuerdo de bigote, sí, sí, sí. Antes de tener Che, bigote. estaba hasta las todo pelotas la explotado. En cara. la isla. Y Chicago habrá llevado a Merezunda Y también. eso, mirá, aquí están todos disfrazados con Con una bandereta, bandereta. Bandereta. Está bueno, muy candomero. bueno. Es una perla de la zamputa. Muy buena, muy bueno. Qué ¿Cómo grande andamos esa de tiempo, Campa? Y Ya está. sería. ¿Ya estamos? sí. Bueno, la verdad que hicimos un cambio de paradigma en lo que son normalmente nuestros programas. Nos centramos en un año. Y yo que disfrutamos. Había que estudiar un poco más porque hay un montón de datos. Es como que tenés que partirte la cabeza entre Boca y Chacarita. Sí. Y son muchos datos y sobre todo formaciones. A mí a veces me cuestan las formaciones. Las que no viví, las que viví ya las absorbé directamente. Sí, más vale. Pero la que tenés que ir a buscar, hacer un raconto, a ver que este 4 cambió, lo pusieron 2 fechas, jugó 1, apareció otro, aparece Menéndez, aparece Madurga de 5. La de Zurita en Chacarita. Zurita lo bueno en que el estudio Chacarita. da resultado. Vos Sí, sabés cosas bueno, que por tiene hincha eso. en Chacarita. ¿Pero por qué? Por lo de Ramírez. Por eso Sí. lo respeto a Ramírez. Sí, hay que. A mí la locura de tener todas las formaciones de todo un campeonato es un hermoso. Sí, en el año 76. Hay que ver Sí. cuándo lo hizo también. Porque hoy es Yo fácil. le 77, compré a él No, por eso, pero- 50 los años. 2 libros de la B que uno se lo di a... Yo tengo uno de la B, uno verde, ¿qué es? El verde, El verde. que Sí, está en la yo etapa tengo. San Lorenzo. Sí. Sí, 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 sí. La revolución. Pero del no, 80. pero no esa vez le di el otro No, a él. no, yo lo compré después, que fui a Floresta, Ah. por eso debe ser eso. Claro. Pero está espectacular ese libro. Sí, sí, sí. Las sí. fotos que tenía Sí, del Ramírez. 38, todo aparte. Lamentablemente no una hay, foto no hay que videos de esa época, pero sería un tema para tratar en algún momento. Después la veremos, a ver verdad, cómo le podemos encontrar la Tenemos que manera. hacerlo, si no, Pero no hay- bueno, yo creo que está la posibilidad ya de hacer la despedida del programa. Y como siempre, disfrutamos nosotros. Esperemos que la gente haya disfrutado. Y después nos encontraremos después a ver qué decidimos para la próxima. Vamos a decir ahora. Sí, Ahora tenemos vamos que a decir ahora raudamente La para ver qué. postproducción. La postproducción. La Y postproducción. bueno, como hacemos siempre, decidimos sobre la marcha, a ver qué material tenés y con eso construir. Bueno, Así que muchachos, nos vemos la próxima. nos vemos. Y bueno, Y aguante Chaca, ¿eh? Ah. Esta camiseta. y independiente, Allá. siempre. Chaca.